Bienvenida gente del voleibol, ¿cómo están? Un gusto de saludarles desde Cuenca, Ecuador. Uy, ay, ay, qué plantilla que tengo hoy acá, presenciando. Bueno, no es para menos. El disertante lo merece, ¿sí? Indudablemente que no es por mí, muchachos. Bien, No, como siempre pidiéndole a nuestro Señor antes de empezar para que esta situación que vivimos la podamos atravesar lo antes posible y que podamos hacer lo que nos gusta, lo que nos apasiona, que es el voleibol, sin dueño de verdades, como siempre decimos, tratando de contar del entorno donde estamos, en el contexto donde nos desarrollamos y tratar de aportarle a la gente, ¿sí? Para tratar de que nos copien, adaptando, por favor, porque no quieran copiar cualquier cosa, como también siempre decimos por acá. Hoy es un día muy especial para nosotros los argentinos, ¿sí? No sé si lo inventamos nosotros, algunos me dijeron que sí, pero el Día del Amigo en esta fecha para mí es argentino. No me digan que no, ¿eh? Ahí peco un poco, perdón para toda la gente que está de otros países, pero tengo que pecar un poquito. Ahí me contaron la historia de que se adoptó porque no sé quién, después de la llegada a la luna, mandaron una carta. Para mí es argentino. Y bueno, estamos adaptándonos. Ahora el saludo es virtual, ¿sí? El abrazo es virtual y así tiene que ser. Condición fundamental del ser humano, como dicen. Bien, voy a compartir un poquito la pantalla para hacer la presentación del impresionante profesional que tenemos hoy con nosotros, intermedio, ¿sí? A través de un amigo, me dice, no va a tener ningún problema, estoy seguro, yo hacía mucho tiempo que no lo veía, personalmente está siempre igual, es más, creo que está más joven que antes, cuando yo lo vi. está impecable, impecable. Impecable, está cual. Así que bueno, tenemos con nosotros al licenciado Alejandro Bertorello, mucho tiempo trabajando en Selección Argentina de Voleibol, y bueno, el tema que va a dar es Introducción a la Preparación Física Funcional en el Voleibol. Un tema, creo que para nosotros súper importante, y bueno, salimos un poco de lo que es la técnica, lo que es la estrategia, de lo que estuvimos hablando estos días, para introducirnos en otra cosa en la cual nosotros no nos podemos equivocar y tenemos que capacitarnos todos los días, amigos, en la parte de la psicología, en la parte de la nutrición y por supuesto en la preparación física, ¿no? Bien, vamos a leer un poquito sobre su currículum. Es profe y licenciado en Actividad Física y Deporte, estudiante en la licenciatura de Nutrición y está cursando la maestría, ¿no? En Así Formación y Desarrollo del Rendimiento Deportivo. Como preparador físico, vamos a leer sus antecedentes, Selección Argentina de Voleibol, de varones, categoría de base y selección mayor, desde 2009 a marzo del 2019. Trabajó también en el Club Olimpo de Bahía Blanca, en la Liga Nacional, también con varones, en el Saxa de Polonia, también en la rama masculina, en el Club Atlético Banco Nación, en damas, en Club Banco, perdón, que vamos a agregar algunas personitas más que se están agregando. Bienvenidos chicos, ¿cómo están? Un gustazo. Club de Amigos, también en el voleibol masculino, y ahora está trabajando con deportistas federados de tenis, básquet, rugby, futsal, atletismo, a distancia, del año 2000 hasta la actualidad. Ahí recién nos contaba que tenía un par de cursitos armados, y bueno, el tema este del COVID perjudicó un poquito esta situación, pero indudablemente cuando esto se supere, ahí va a estar. Dentro de la docencia es profe titular de las cátedras de didáctica del entrenamiento deportivo y análisis de las acciones motrices en el Instituto Superior del Profesorado de Educación Física de La Salle, Florida, desde el 2004 hasta la actualidad. Es profesor suplente en la Cátedra de Fisiología de la Motricidad y Análisis de las Acciones Motrices, profesorado de Educación Física en el Instituto Sagrado Corazón de Jesús en la actualidad. Es disertante en diferentes congresos, cursos, jornada de preparación física de vóley, preparación física funcional y entrenamiento deportivo en el ámbito nacional e internacional, y director académico del grupo, ¿cómo se pronuncia? Ayúdame. Grupo GPO Latam. Perfecto, bien, después me vas a explicar un poquito eso. Dentro de los posgrados, para mí esto es fantástico también, hiciste muchísimos posgrados en Cuba, en preparación física general, entrenamiento de la fuerza y preparación física específico de voleibol. Dentro de los cursos de antropometría hizo el nivel 1 y 2, ¿sí? Y la certificación oficial FMS también el nivel 1 y 2. Asistente a diferentes seminarios, jornada, congreso y curso de preparación física en todo el país. Dentro de sus publicaciones, un tema fundamental hoy en día, ¿sí? Ejercicios preventivos para el hombro, ejercicio de fuerza para el tren inferior con el cinturón y el plano inclinado, test de alcance con salto, volumen de salto en un microciclo de competencia del voleibol femenino, preparación física del voleibol, cantidad, tipo e intermitencia de los saltos en el voleibol masculino,
tiempo de juego y pausa en el voleibol masculino y femenino, batería de prueba física en jugadores de voleibol menores de 21 años, análisis descriptivo del básquetbol, tiempo de juego, tiempo de pausa y distancias recorridas. Fantástica tu currículum, tu carrera. ¿Sí? Me leíste todo el currículum. Y te robé, porque vos me habías pasado menos, pero yo después fui sacando por ahí y digo, no, esto no puede faltar. No hacía falta. Por favor, no. A todo el mundo tratamos de leerle lo que más podemos porque realmente es lo que hacemos, ¿no? Bien, y ahora vamos a hacer entonces la presentación virtual, personal, de nuestro amigo Alejandro Bertorello. ¿Cómo te va, Ale? Un gustazo de saludarte. Bueno, muy bien, el agradecido siempre soy yo, poder transmitir lo que más nos gusta, lo que más nos apasiona, lo que hemos elegido, y bueno, siempre hacerlo con gente conocida, con amigos. Yo hoy no estoy trabajando con equipos, pero bueno, uno mantiene la amistad con un montón de amigos, así como con vos, que nos conocimos en Ecuador en el 2013, también en el 2014, en el 2011 nos conocimos, nos volvimos a ver en el 2013 en Saquarema, y bueno, está Juan Cobucci, que no lo conozco personalmente, o por ahí lo vimos poco, pero es un gran entrenador. Y bueno, con Seba, que tenemos... A ese no lo conocemos, ¿no? A ese no lo conocemos. No, Seba como le decía hoy, forma parte de la elite del vóley internacional actual. Está en el mejor momento, así que, digamos, una buena charla la tendría que dar él, que está empapado con lo más importante que está pasando. Además, es uno de los clubes más prestigiosos y más importantes del mundo hoy. Así es, ya le va a tocar, ya lo tenemos armadito ahí, ya en algún momento le va a tocar. Leo, abrí el micrófono, ¿puedo? Sí, dale, ya estás. Bueno, buenas noches a todos, acá es de noche. Pero bueno, ya que hiciste de noche y hace calor, por lo que veo. Sí, estás una musculosa. Sí, hace mucho calor, ya estoy listo en un rato para ir a dormir, porque hoy reiniciamos los entrenamientos. Hoy fue un día que nos hicieron todos los test serológicos para ver si teníamos los anticuerpos del virus y las evaluaciones físicas para mañana poder iniciar a entrenar. Pero después de esta presentación del excelente profesional que va a hablar hoy, yo quiero contar que yo llevo a la selección argentina de la mano de Ale. Ale fue el que me dio la confianza de poder iniciar mis primeros pasos en la selección de mi país, que es lo que uno anhela siempre. De hecho, allá por el 2014, en diciembre, me fui 2 meses al CENAR para hacer una 2, para capacitarme con él, que él era el preparador físico y el preparador físico de la selección mayor. Y de ahí en más fueron 4 años que trabajamos juntos, compartiendo categorías. Así que bueno, hoy, digamos, todo mi camino, todo el recorrido que hice, lo hice al lado de Ale, y así que la verdad que es un placer. Y hoy estar acá, bueno, lo disfruto mucho, pero siempre estaré agradecido a personas como él, que ya es un amigo, digamos. Genial. Así que Ale, rompela, como siempre. Qué lindo, qué lindo. Gracias a los dos. Un honor realmente que a través de este humilde medio se puedan saludar de manera... Bueno, se deben saludar todos los días, me imagino, porque son muy amigos, pero bueno, que la gente también conozca, ¿no? Que conozca este tipo de relación que tienen y lo fundamental que digo yo, el tema del sentimiento de la gratitud que vos le estás demostrando en este momento. Genial, de ambos lados. La verdad que Ale es un número uno con todas las letras. Yo hoy estoy en una situación que ya te lo había comentado a vos, Leo. Sí, tranquilo. Esto que cambié de rol, que como yo soy entrenador y preparador físico, digamos, cuando estuve en la selección me dedicaba un poco más a la parte física. Ahora el cambio de rol me hace ir por otro camino donde tengo que aprender muchísimo, tengo que estar con todas las pilas puestas porque es otro idioma. Estoy en un staff donde da mucho tiempo, ellos trabajan juntos y yo me tengo que inserir en ese grupo, así que la verdad que tengo poco tiempo disponible. Por esta charla no me la quería perder, Ale, así que ni loco me la pierdo. Genial, chicos, genial. Dale, soy todo oído. Genial que sea el Día del Amigo, que se hayan reencontrado en este día, y genial que sean de mi país, ¿no? Qué orgullo, qué orgullo. Gracias, chicos, gracias. Gracias, Seba. Gracias, Seba, por participar. Bueno, Ale, contame un poquito de todas las experiencias que tuviste con la selección argentina. ¿Cuál fue la que más así, por supuesto que siempre lucir la camiseta de la selección argentina, estando en el banco de suplente, dentro de lo que es el staff de la selección, es algo fantástico, ¿no? Pero ¿cuál es algo así que te marcó? Lo que pasa es que yo digamos, fueron muchos años que estuve en la selección, fueron 10 temporadas prácticamente completas, entonces trabajé con todos los entrenadores, o como yo preparador físico en la mayor, o como profe en los seleccionados de base, y estando yo en la mayor, cuando terminaba el periodo de la mayor, como yo no iba al club,
solo un año que hicimos un proyecto en común, pero digamos, el equipo era parte de la federación, que fue Olimpo, y después otro año que me fui a trabajar afuera. Después estuve siempre vinculado fuertemente con la selección. Entonces yo terminaba el calendario internacional y arrancaba la 2, arrancaba las observaciones de las próximas camadas. Entonces yo tuve a todos, digamos, la mayoría de los jugadores y la mayoría de los entrenadores. Con algunos compartí staff por un tiempo, como con Seba ese año, en el 2015, que hicimos la 2 con Luis Testa y Gonzalo Barreiro, y después con Seba fuimos a la mayor, y Seba también hacía sub-23 y juvenil, y dejamos a la menor a otro profe. Entonces era un poco un sentimiento de pertenencia grande con la institución, pero sobre todo con la impronta y con el modelo de desarrollo a largo plazo. A mí lo que más me marcó la selección era la capacidad de trabajo y el nivel de especificidad con el que se trabajaba. Entonces, uno, así como le pasa a Seba ahora, digamos, en un nivel muy alto, yo cuando entré en la selección, yo estaba con Juan Sichelo y con Fabián Muraco, estaba Osvaldo Sheria, estaba Julián Álvarez, estaba Fernando Locaso, bueno, había mucha gente que terminó llegando y estando en la selección mayor. Entonces eran grupos con muchísimo nivel de trabajo, con muchísima inteligencia y con muchísima capacidad de aprendizaje. Entonces yo llegué de una manera y me transformé. Cuando me fui de la selección, era otra persona, digamos, no otra persona, sino desde el punto de vista profesional. Entonces muchas cosas me fueron marcando, pero el nivel internacional realmente te hace generar un cambio, no solo en el conocimiento, sino en tu impronta. Entonces, vos no llegás nunca tarde, siempre llegás temprano, siempre tenés todo planificado, tenés el plan A, el plan B, tenés un montón de situaciones previas, armadas, porque el nivel internacional es muy rápido y te obliga a generar cambio. Entonces uno se prepara para un montón de cosas. Entonces yo ahora que estoy sin equipo y que viajo a dar cursos, yo tengo la misma capacidad de preparación que cuando estaba con el equipo. Entonces yo sé que el avión sale a las 9 de la noche y yo sé que tengo que comer antes. Y tengo que comer un tiempo antes porque si no en el vuelo por ahí me cae mal. Y durante el día tengo que hacer algunas cosas para poder dormir porque el otro día, digamos, toda la impronta, digamos, la selección argentina para mí fue un momento de gran aprendizaje, porque todo el tiempo eran situaciones nuevas para las cuales yo en algunas estaba preparado del marco teórico, pero en otras no. Entonces tenía que hacer la experiencia y tenía que estudiar. Entonces fue de gran aprendizaje. Tuve entrenadores con mucha experiencia que habían trabajado con muchos entrenadores, con muchos entrenadores y con muchos profes y con muchos procesos. Entonces yo tuve que hacer el proceso rápido. Por supuesto, en los últimos años yo tenía por ahí mucha más experiencia que algunos entrenadores nuevos que entraban. Entonces, bueno, ahí había que integrar el trabajo, pero la verdad que sí, que fue fuerte el haber estado muchos años, pero digamos, algo que me marcó, no, digamos, no, hacia algo fuerte, no, pero, digamos, fue... Te marcó el entorno de la sí, selección, de lo que y representa la selección. claro, lo que pasa es que yo venía a trabajar con muy buenos entrenadores en club, he trabajado con Jorge Munari, que está ahora trabajando en Alemania, entre otros, ¿no? Pero con el Bocha y con Daniel Nehamkin, que ahora está en Chile, que también tengo muy buena relación, pero claro, cuando uno va a la selección, es muy fuerte lo que pasa. Vos pasás de un staff de 2, 3, 4 personas a un staff de 10, porque los seleccionados de base argentinos marcaron una impronta fuerte, por eso le ganamos muchas veces a Brasil, llegamos a finales, y muchos de esos chicos llegaron a la mayor y se insertaron en la Liga Nacional, en diferentes clubes, y eso era porque había mucha gente trabajando. Cuando yo entré a la selección, por eso había 2 entrenadores por equipo, había estadístico, había manager, estaba Oscar Cantero como utilero, teníamos psicólogo, estaba el preparador físico, estaba el médico, estaba el kinesiólogo. Entonces había mucha gente trabajando para los equipos y eso, claro, da un salto de calidad al grupo y a nosotros. Claro. Bueno, y hay entrenadores con los que uno se identifica más, con otros se identifica menos, pero todos, digamos, a lo largo del tiempo uno empieza a valorar, digamos, la experiencia, ¿no? Los entrenadores que te dejaron más, que te dejaron participar más, o que te enseñaron, ¿sí? Así que yo, digamos, estoy muy agradecido por ese proceso, y bueno, ahora, con un mundo en crisis, nada, digamos, aprovechando
algunas situaciones propias, porque a mí siempre me gustó la docencia, soy docente, siempre fui profesor en el ámbito terciario, y bueno, estoy haciendo todas esas cosas que cuando estaba con equipo no podía, pero bueno, soy joven todavía, en algún momento va a aparecer algún equipo. Claro que sí. Pero nada, estamos ahí. Esta es una manera, amigos. Sí, sí. Amigos, aprovechen, que este profesional no lo consiguen en cualquier lado, así que aprovechenlo. Ale, una preguntita. Bueno, yo en algún Sí. momento toqué este tema con Seba, ¿no? Bueno, nosotros por ahí los amantes del voleibol, tenerlo a Julio Velasco como referente durante tanto tiempo y que después llegue a la selección argentina fue para nosotros un sueño, ¿no? Cumplido. Y bueno, uno por ahí lo escucha a Julio en las charlas que da ahora, en las charlas que daba antes, que tiene toda una filosofía, ¿no? De vida. Sí. Para mí, yo lo comparo mucho con el tema de Bielsa en algunas cositas, ¿no? Porque parece como que cuando habla es como que hay que escucharlo porque siempre sacás algo. Como profesional, a vos, ¿qué te dejó trabajando? Mirá, Julio a mí me marcó en algunas situaciones porque fue el primer entrenador de vóley con el que yo me junté que sabía más que yo de preparación física al principio. Ajá. Sobre todo por la experiencia. Digamos, Julio venía de toda una estructura de trabajo cuando él estaba acá en Argentina, que los entrenadores no tenían un preparador físico. Entonces, él realmente se puso a estudiar la preparación física y sabía de fuerza, sabía de potencia, sabía de prevención, sabía de los momentos del equipo. Entonces, para mí fue encontrarme con una persona que tenía un nivel de conocimientos y que además no tenía problema en compartirlos. Entonces fue importante porque nosotros con la selección, digamos, yo trabajando con Juan Sichelo, con Julián, inclusive con Fabián, digamos, como los más importantes del proceso de base, que han trabajado muchos entrenadores, pero digamos, esos han sido los que Digamos, más se han destacado, claro. Sobre todo por su impronta en el vóley nacional. Han venido otros, pero digamos, ellos son de alguna manera los más destacados, pero claro, Julio estaba por encima del resto de los entrenadores en cuanto al conocimiento de la parte física. Entonces, yo podía debatir con él, es más, él tenía más experiencia en algunas situaciones que yo. Pues yo tenía, cuando yo fui a la mayor con él, yo ya había estado en la mayor, yo ya había participado en muchos procesos con los seleccionados de base, había estado en Europa, pero bueno, él había estado en Juegos Olímpicos y había estado en campeonatos europeos y había sido uno de los más ganadores de la historia del vóley. Entonces, él lo que nos dio a nosotros son los detalles. El detalle de decir, mira, la prevención que hacen ustedes está bien, pero esto se puede mejorar. ¿Cómo? Así. Después, por supuesto que todo cambia y que uno, digamos, lo que nosotros hicimos en el 2015-16 se cambió en el 2017, se cambió en el 2018 claro. Y yo hoy hay cosas que no las haría. De hecho, son las cosas que yo, digamos, cuando doy los cursos o si tengo que ir a trabajar, empiezo de otra manera, pero digamos, en ese momento, en el 2015, Julio fue un momento, fue un año de gran aprendizaje porque nos ordenó los tiempos de algunas situaciones. Nos marcó mucho la prevención, mucho la fuerza, mucho los calentamientos, así que fue de mucho aprendizaje. Él, digamos, aportó mucho, yo creo que aportó muy poco al voleibol argentino, pero porque no se estructuró para que él estuviera más tiempo enseñando. Pero a los que estuvimos cerca nos marcó, digamos. Después uno podía llevarse bien o mal, obtener más o menos relación, pero en definitiva yo creo que el deporte argentino lo desaprovechó porque no hay muchos entrenadores con ese nivel de... Primero, una persona muy inteligente, porque digamos, vos te ponías a hablar en la mesa con él y él hablaba de historia, hablaba de política, hablaba de economía, hablaba de literatura. O sea, no era un entrenador de esos que uno conoce que son obsesivos del juego y que no salen de ese formato como es Bielsa. ¿Sí? Entonces, el convivir con Julio era una persona muy abierta a un montón de situaciones. Entonces, el aprendizaje era de muchas situaciones. Así que, digamos, a los que estuvimos cerca, yo aprendí mucho, y nos ordenó en algunas cuestiones. Pero te repito,
las ciencias del ejercicio, Sí, va cambiando. las ciencias, es dinámico. se actualiza dinámico, todo el sí. tiempo, entonces uno va cambiando, y bueno, a veces uno cuando está ahí, digamos, no que se desactualiza, pero por el día a día uno pierde alguna noción del marco de la biografía, por eso es importante a veces separarse un tiempito para ir a la lectura, biografía, y hacer como un update y volver. Pero bueno, fue muy significativo, así como cuando estuve con, digamos, mi primera vez en la mayor con Weber. Digamos, Weber fue, para mí, digamos, yo no fui jugador de vóley, yo fui jugador de básquet. Claro. Yo fui a ver mi primer partido de la selección argentina de vóley con uno de mis mejores amigos del profesorado, y fuimos a ver un partido a Villa Ballester, que le había conseguido entradas, y fuimos a ver la selección argentina que jugaba Marco con Weber. Y cuando yo fui a la mayor, digamos, estuve con ellos dos, digamos, el premio al estudio, al sacrificio, al trabajo, fue muy significativo. Además me encontré con una persona muy, muy carismática, muy querida, muy fiel al cuerpo técnico, muy respetuosa del cuerpo técnico, así que fue una buena experiencia. No fue un buen año en el 2013 cuando estuve yo en la selección, era un año de cambios, pero bueno, como mi primera experiencia en la mayor fue buena. Qué bueno, Ale, qué bueno escucharte, y bueno, creo que te vamos a volver a invitar para que hables de otra cosa, que puede ser toda tu carrera con cada uno de los entrenadores que has tenido, porque realmente mostraste, o sea, nos nombraste a eximios Y después entrenadores, ¿no? todo, Cuánto sí, yo conocimiento, después claro que sí. quiero mucho un montón de entrenadores, Claro, me imagino que tengo buena sí. relación con Julián, tengo buena relación con Ale Grossi, digamos, muchos entrenadores que han estado ahí trabajando día a día. Es dura la selección porque trabajás mucho, porque tenés poco tiempo para trabajar, porque no se piden resultados, pero es importante que te vaya bien. Y bueno, digamos, he trabajado con todos, Claro. y cuando terminaba la mayor, iba al sudamericano con los seleccionados de base. De hecho, cuando fui a Ecuador, yo venía del Mundial Juvenil, y terminamos y me fui al Mundial de Bahía Blanca, y de ahí nos fuimos a Rosario, a la que fue para mí la primera concentración con esa camada, y esa camada empezó y terminamos en diciembre, que fuimos y que perdimos la final con Brasil, y digamos, era así, era muchos grupos por año, con muchos entrenadores, con los cuales, bueno, con los que pasó más tiempo hace más relación. Perfecto. Bueno, Ale, gracias por la charlita, para No, romper gracias el a vos. hielo, la verdad, fantástico. No Y bueno, vamos a empezar con la charlita. Cuando quieras Bueno, cómo no. compartir. Bueno, yo lo que les tengo pensado es un poco mi estructura de pensamiento, sobre todo en los últimos años. Yo siempre luché para tratar de cumplir los dos objetivos más importantes que vamos a ver, que tienen que ver con la preparación física, y es intentar que los chicos o las chicas, en este caso el vóley masculino, se lesionen menos y que estén de la mejor manera. Y con esto abro con una anécdota que la conté también el otro día, y que tiene que ver que cuando yo entro a la selección, ya había un proceso muy armado. Yo agarro la selección juvenil y la selección menor en el 2009, vamos a los dos mundiales, yo viajé al Mundial de Italia, digamos, en los dos mundiales no fue bien, porque fueron la primera vez que se ganó medalla de bronce, con muy buenas camadas, con muchos chicos que llegaron a jugar la liga, y muchos de ellos importantes en la selección mayor. Pero, digamos, en la puesta a punto de la selección menor, la juvenil los tuve menos tiempo, los entrené, pero no tanto como la menor, y además yo no fui a la gira previa con la selección juvenil, porque había que entrenar a la menor, yo era el único profe en ese momento. Por eso también uno de los logros de la federación fue que fue aumentando la cantidad de gente para las categorías para trabajar, cuando hicimos la puesta a punto, el equipo estaba bien y competimos bien, y en ese momento se jugaban 8 partidos en 10 días, no tuvimos lesiones, es decir, no hubo una lesión que impidiera que un chico jugara el torneo o que no jugara algún partido, ¿sí? Sobre todo con un jugador que era el más importante que teníamos en ese momento, que era Seba Solé, que jugó los 2 mundiales, ¿sí? Pero lo que yo notaba era que esos ejercicios rápidos, esos ejercicios de potencia, que son los que a uno más le gusta para la puesta a punto, o que uno los empieza a preparar, los empieza a entrenar para mantener un nivel de intensidad alto en toda la etapa de preparación, yo no los pude concretar en manera importante en el último mes. Había alguna lesión, digamos, no lesión, había molestias en rodilla, en región lumbar,
y, digamos, el equipo estaba bien, pero yo sentía que de la parte física podría haber hecho más. Entonces, a partir de ahí fue una búsqueda constante de un montón de herramientas. Nosotros trabajábamos mucho la prevención, pero no la evaluábamos, ¿sí? Pues yo empecé a tomar el FMS, y la fuerza la entrenábamos, pero no teníamos algunos registros, y yo sentía que tenía algunas limitaciones. Entonces, en ese verano me metí en el gimnasio del fondo, empecé a ver más entrenador de pesas, y sobre todo, digamos, de ahí traté de evolucionar y de llevar un montón de conceptos, hasta que vino Julio, y ahí integramos algunos aspectos más, y yo empecé a notar que los equipos llegaban mucho mejor a los niveles de competencia. Mucho mejor. Mucho mejor, ¿qué quiere decir? Que podíamos cargar más tiempo. Y cuando hablo de cargar, es cargar en serio, digamos, muchos kilos, ejercicios con mucha intensidad, y sobre todo lo que yo notaba, digamos, que como yo mejoraba rápidamente la selección menor. El primer equipo era el que más mejoraba. Cuando yo los agarraba, yo en muy poco tiempo optimizaba los procesos. Pasaban a cargar muchos kilos, se lesionaban menos, teníamos registro, era mucho trabajo. Pero en definitiva, yo noté mi evolución con los equipos. Entonces, digamos, de la parte física, creo que los seleccionados de base hicieron un cambio, no porque yo cambié, digamos, pero porque había muchos profes trabajando, pero de alguna manera darle importancia a la prevención para construir la preparación física real, o propiamente dicha, ¿sí? Creo que fue muy significativo. Así que lo que yo les quiero compartir un poco es este camino, con algunas situaciones muy básicas, pero que para mí son determinantes, y que hoy tenga a quien entrenar, tomo estas situaciones porque me parece que son determinantes. Así que bueno, Perfecto. los invito... Ale, Sí. cuando vos arrancaste con esto, o sea, los chicos tuvieron que invertir más tiempo o en el mismo tiempo vos trabajaste lo que vos querías? No, ordenamos los tiempos diferentes. Nosotros en la Perfecto. época, cuando yo empecé en la selección, hacíamos todos los días circuito preventivo, todos los días. Yo tenía 18 jugadores, hacíamos 18 estaciones, 1 o 2 series, y hacíamos 4 veces por semana pesas. Perfecto. Y después, bueno, fuimos cambiando los formatos. Las pesas, yo no soy partidario que se hagan solamente en un momento. Las pesas pueden funcionar muy bien antes, durante o después de entrenamiento. Todo va a depender del periodo y de la necesidad individual. A veces el error es tratar de meter a todos los deportistas con el mismo método, y eso no funciona. Eso funciona solo para un artículo de investigación, pero es limitada su aplicabilidad en el campo. Los deportistas son diferentes y las realidades son diferentes, y las necesidades de los equipos son diferentes. Entonces, en un periodo de competencia, con algunos jugadores yo puedo hacer pesas antes, con algunos puedo hacer durante el entrenamiento porque pueden hacer menos porque tienen alguna molestia, y con otros puedo entrenar después porque se sienten mejor haciendo después. Entonces, digamos, en definitiva, hay que adaptar los métodos a los jugadores y no al revés, ¿sí? Pero le pasamos a asignar más tiempo a la prevención real, a la individual, a la que realmente necesita el deportista, y después el tiempo que se necesite la fuerza. Pero una de las cosas que optimizamos, y Seba no me deja mentir, en el ciclo de Julio es el volumen y la intensidad. Digamos, si vamos a hacer, digamos, al viejo dicho que decía Olmedo, si la vamos a hacer bien. Si hacemos pesa, hacemos fuerte, si no, no. Claro. Si no, no vale. Entonces, eso de poner 8 series y mucho volumen, eso no sirve porque el deportista miente. El deportista regula, y ni siquiera uno tiene el tiempo para quedarse mentalmente tanto tiempo con rutina más larga. Entonces, yo prefiero entrenar poco, pero al máximo. Ahora, para llegar al máximo tenés que tener todo lo prehabilitatorio, o todo lo preventivo y lo condicionante para eso bien. Si no, lo que se hace es que se regula todo el tiempo. Entonces no se carga tanto y no se hace completa porque no puede, y no se hace dinámico porque no puede. Entonces, ¿qué haces? Nada. Haces un mix. Como que los tenés con algodones, y lo peor de todo es que cuando el deportista se lesiona, vos no podés inferir situaciones. Entonces, cuando vos tenés datos reales, es mucho mejor, digamos, es mucho más rápida la lectura para poder inferir dónde está el problema. Entonces, bueno, es un poco el pensamiento que tengo yo en la preparación física, pero digamos, esto tiene un costo, porque a mí algunas veces algunos entrenadores me han dicho que yo no era de las pesas, era más de la prevención, y a mí me molestaba, porque los equipos ganaban, ¿sí? Pero digamos, los equipos de selección llegaban a jugar muchos partidos, nosotros entrábamos mucho más que algunos equipos de liga, los jugadores llegaban bien, y además ganábamos los torneos. Y además entrenar una semana en las selecciones como entrenar 2 o 3 semanas con un equipo de liga,
porque el jugador que va a la selección tiene más nivel de intensidad, porque son mejores los jugadores que están en la selección. Y un entrenamiento de selección tiene un nivel de emoción para la mayoría de los jugadores, porque se están jugando el puesto. Claro. Salvo los consagrados, que son 3 o 4. El resto está todo el tiempo pensando que se queda afuera, que no juega. Entonces, desde lo emocional, el jugador no regula. Entonces, la parte física tiene que ser igual. Esto es poco, intenso, y tiene que servir, y tenemos que tener el dato para ver si mejora o no. Si no, no sirve. Si no evaluás, no sirve. Entonces, nosotros evaluamos toda la semana. Entonces, por ahí es mucho evaluar toda la semana. Pero si vos entrenás con el Berto, con un dispositivo para saltos, o si vas al gimnasio a hacer pesa, vos tenés que saber qué es lo que tiene. Entonces, en una época cuando yo me juntaba mucho con algunos profes, yo me juntaba y no sabían los valores de fuerza de los jugadores. Entonces, yo me los sabía de memoria, igual que Seba. Nosotros armábamos los planes de memoria, ya los teníamos de memoria. Entonces ahí es como que uno hace un salto de calidad y el jugador se da cuenta de que vos... Eso te iba a preguntar. Claro. O sea, el jugador indudablemente lo testifica, o sea, y claro, porque para nota mí... nota enseguida la mejora. Y eso porque, claro. digamos, entrenar a los chiquitos es fácil. Yo cuando yo estaba en la mayor y bajaba la menor, yo los miraba mal y me bajaban la mirada. Claro. Yo los miraba mal. Y si me enojaba, que les pegaba una buena frenada, ninguno me decía ni A, pero ni A. Ahora, en la mayor era otro el desafío, porque yo tenía que entrenar jugadores con más experiencia que yo, con más rodaje que yo, y sobre todo en la parte física. Entonces ahí yo lo que buscaba era meterme en la cabeza de cada deportista y ganarme la confianza para decir, mira, este pibe está pensando algo, entonces yo le hacía la propuesta. Me decía, mira, hoy para vos yo tengo esto, este y este. ¿Vos qué pensás? No, está bueno, te cambio este por este. ¿Por qué? No, porque sí, no. Entonces, que un jugador de la experiencia de Nico Bruno, o de Seba Solé, o de Palacio, venga y te diga, che, ¿puedo cambiar este? Porque sí, cambialo. Porque eso también da más confianza al proceso. El jugador es pensante y nos da a nosotros la posibilidad de crecer mucho. El jugador es un aliado del proceso. Si vos te lo pones en contra, o te enojás porque quiere hacer otros ejercicios, vos lo tenés que convencer. Entonces, cuando viene un Conte que ya sabe entrenar, porque hace más años de pesa que yo, a mucha intensidad, vos lo tenés que mirar. Cuando ves algo que pensás que está mal, le preguntás. Y le haces una observación. Ese es el camino. Con los chiquitos no. Con los chiquitos le armás el plan de 1 a 10. Y lo vas educando para que te diga lo que siente, entonces vos lo vas ordenando. Entonces una de las cosas que aprendimos con Julio era el día de los ejercicios favoritos. Ajá. ¿Cuáles son tus ejercicios favoritos? Y a mí me gusta pre de banco plano, dominada y hacer cargada. Dale, pero dominada, esta sí, este no. Con esa toma. Y vos, no, a mí me gusta. Entonces, también el jugador va viendo que vos lo conocés. Entonces, esos detalles de conducción no están en la biografía. No está en la bibliografía. Yo cuando empecé como entrenador personal del Club Amigo, había una, digamos, X, o otra persona que también estaba creciendo como yo y que hizo una licenciatura mucho más rápido que yo. Y yo estaba metido en el campo, yo ya me sabía todas las máquinas del gimnasio cómo funcionaban. Todas. Me leía los manuales, ya estaba atento a la gente, a las lesiones, a las patologías, a los libros. Y esa persona un día vino a entrenar, se puso a correr en la cinta y se cayó. Ya había hecho la licenciatura. Entonces, 2 años de marco teórico y no sabía correr en la cinta. Entonces, eso para mí no existe. El deporte es práctico. Vamos al marco teórico, pero tenemos que ser buenos en el campo, que es lo más difícil. Claro. Confrontar los jugadores, los problemas, las lesiones, los entrenadores, la victoria, la derrota. Eso es lo más difícil. Pero bueno, nada. Así que bueno, les voy a presentar un poquito acá lo que tengo armado. Yo estoy trabajando ahora con un querido amigo de la vida, que es Pablo Hernández, con el que tenemos este emprendimiento, Grupo GP Latam. Es una charla que ya la tenemos, que digamos, ya la tengo armada, pero le hice algunas modificaciones especialmente para hoy, donde, bueno, lo que voy a contar es un poco esta introducción a la preparación física funcional, y que tiene que ver con hacer referencia a Mike Boyle, que es uno de los preparadores físicos más importantes del mundo, y a mí me gusta primero por 2 cosas. Primero porque es viejo, es más grande que yo, tiene 50 y pico de años, ya se quedó pelado, es flaco, tiene arrugas, no tiene físico de físico-culturista, entonces yo me siento muy identificado, porque a veces parecería que si uno no es grande físicamente, no puede transmitir conocimiento, y eso es mentira, porque Julio Velasco no fue jugador de Liga 1,
y sin embargo fue un gran entrenador, y Rubén Mañano, que fue campeón olímpico con el básquet, tampoco fue un gran jugador de básquet. Entonces, no es, si vos fuiste, amerita que vos tengas, que puedas ser un gran entrenador. Pero si no lo fuiste, vos podés agregarle otras cosas. Entonces, a veces con la parte física parecería que si uno no tiene un gran porte, no puede conducir o no sabe preparación física. Eso es mentira. Eso lo dice mucha gente que tiene esa condición, pero no tiene el conocimiento. Entonces, los que no tenemos eso, luchamos desde otro lado. Entonces, los dos objetivos más importantes de la preparación física son estos. El primero es mejorar el rendimiento físico y deportivo. Nosotros tenemos que entrenar las capacidades prioritarias. O sea, yo puedo entrenar muchísimo la resistencia aeróbica o el acondicionamiento aeróbico como Abra Boyle, pero no tiene incidencia en el vóley. Yo me tengo que dedicar a las capacidades que más van a incidir en la preparación física, digamos, en la condición física, y de que después impacten en el vóley. Si yo no hago eso, el equipo no mejora, ¿sí? Y, bueno, yo pierdo mi trabajo, porque el equipo no mejora. El entrenador no lo ve en el juego. Los entrenadores pueden estar formados o no, pero lo que tienen, los buenos entrenadores, que tienen una capacidad de observación tan grande, que vos podés hablar con un entrenador y él te dice cuándo el equipo está cansado. Dice, ya los veo que saltan poco. Y vos por ahí como profe no lo viste, porque vos tenés el ojo para el gimnasio, no para el vóley. Entonces ahí el entrenador es muy importante para esto, pero digamos, este es el primer objetivo. Y el segundo es este, que va de la mano con el otro. Un equipo que logra competir más tiempo, con menos incidencia de lesiones, menos se reduce, porque no es que un equipo sin lesiones no existe, el jugador se va a terminar lesionando en algún punto, el tema es que lo haga menos, o que uno sepa cuáles son esos factores de riesgo, detectarlos y trabajar, y construir el plan físico a partir de eso. ¿Sí? Por eso me dicen, ¿la sentadilla completa es un buen ejercicio? ¿O el ejercicio dinámico son buenos? Sí. ¿Para quién? Para el que lo necesite y para el que puede. No hay que obligar, porque hay estructuras que no lo soportan. Entonces, estos dos objetivos son determinantes para la preparación física. ¿Sí? Otra cosa muy importante es cómo es la incidencia de lesiones. Yo tengo que saber esto, en el vóley que todos, en mayor o menor medida, lo tenemos, pero que a veces parecería que tiene que ser parte del juego. No, le duele la rodilla. Bueno, pero ¿qué tiene? ¿Cuál es el diagnóstico? Tenemos que tener el diagnóstico y construir el plan y ver lo que vamos a proponer, si mejora o no mejora. Porque nosotros necesitamos que juegue sin dolor. Entonces, cuando es una lesión crónica, hay que evitar que eso aumente. Pero, en definitiva, tenemos que tener en cuenta cuáles son las más importantes para construir el programa global, ¿sí? El programa, digamos, con ejercicios comunes para todos los jugadores, que puede ser el calentamiento, y otra cosa es lo individual, donde el que más necesita hace de eso. Por eso, digamos, eso que contábamos nosotros, ese salto de calidad que hicimos con Seba y con Velasco, que nosotros antes hacíamos la prevención en forma general, y era buena, pero con Julio pasamos a hacerla individual, fuerte, le dedicamos hasta media hora, y después hacemos el calentamiento, eran casi 40 minutos de prevención, ¿sí? Para el que lo necesitaba. Y a partir de ahí las pesas, y después el entrenamiento con pelota. Entonces, digamos, es un bloque importante de trabajo para que el deportista esté de la mejor manera para entrenar y competir. Y sobre todo en el ámbito internacional, porque si vos le pagás a un jugador para que juegue y está mucho tiempo lesionado, el jugador pierde valor, entonces a veces se arma todo un ciclo donde el deportista informa poco o no quiere entrenar porque está lesionado y quiere jugar, pero en el ámbito formativo, los chicos tienen que aprender a determinar cuándo les duele algo y cuándo es molestia, y avisar, porque si se lesionan, no aprenden. Y en los seleccionados de base la capacidad más importante es la de aprendizaje, no la del salto o la talla. Si no, Matías Sánchez no podría jugar. Matías Sánchez aprendió. ¿Sí? Entonces, y esa capacidad de aprendizaje es igual para los jugadores como para el staff. Es capacidad de aprender todo el tiempo. Por eso lo que uno sabe lo tiene que aplicar, pero lo tiene que reformular todo el tiempo. Entonces, nosotros podemos ir a esto que es el análisis del deporte, que ya lo hablaba Berkoyaski hace muchos años, ¿sí? Pero en definitiva, que en el vóley, a partir de varios estudios, como ustedes van a ver acá, bueno, aparece que el tobillo, ¿sí? La región lumbar, la rodilla
y el hombro, por supuesto, son los lugares donde mayor atención hay que poner. Y lo que encontró Barr también, que es uno de los referentes más importantes en el mundo que tiene que ver con las lesiones, es que, bueno, hay mucha reincidencia de lesión. Entonces, los programas de prevención se llaman a partir de los factores de riesgo, ¿sí?, que uno evalúa, por eso es tan importante la evaluación, y a partir de ahí uno tiene que tratar de evitar la lesión y sobre todo la reincidencia de la lesión. Y con esto yo voy a tomar una frase de un querido entrenador con el que me tocó trabajar, que él decía que la lesión no era digamos, algo que se daba en forma casual. No era que, no, bueno, cuando se lesiona, no, mala suerte, justo en el último minuto se lesionó, ¿viste cuando se esguinzó? ¿Viste cuando le rompieron, le volaron los dedos? ¿Viste el desgarro fue...? No, eso es mentira, para mí. Siempre esto es una propuesta mía. Pero digamos, la lesión tiene una causa. Nosotros podemos acercarnos con las evaluaciones para poder visualizar, observarlo. Cuando un jugador se lesiona, es responsabilidad del cuerpo técnico, y si el jugador es grande, del jugador también. Porque vos también encontrás jugadores grandes que no saben cuidarse. Yo cuando estaba en la mayor, ya con el proceso avanzado, venía algún jugador y me decía, ¿me entras en calor? Yo lo miraba y decía, flaco, vos no entendiste. ¿Cómo te voy a entrar en calor? Vos tenés que saber entrar en calor. Yo en ese momento ya me había hecho algunos cursos y había visto los calentamientos del Cholo Simeone en la selección argentina de fútbol. Cholo Simeone, Signorini le dejaba para que entren en calor solos. Y el Cholo Simeone no calentaba más o menos, calentaba como entrenador, de primer nivel. Entonces, un jugador de élite que no sabe calentar, o sea, Luciano de Checo, ¿cuántos partidos juega al año? ¿80? Entonces, ¿no sabe calentar? ¿Cómo no va a saber calentar? El calentamiento es de él. Entonces, en el entrenamiento, vos le podés agregar a eso un foco más preventivo y preparación para el entrenamiento, pero estás hablando de tipos que saben. Otra cosa es gente vaga, que no quiere calentar. Entonces, ahí sí vos te metés fuerte e incidís, sobre todo en el proceso formativo. Pero con grandes, el calentamiento, digamos, vos metés mucho de esto. Entonces, digamos, esto lo tenés que saber vos, porque a partir de ahí vos construís. Y un artículo publicado el año pasado, donde con SEBA no estamos referenciados, porque digamos, no estamos dentro de la estructura, pero somos los que tomamos el FMS. Es un trabajo publicado por Aldo Bustos y Fernando Locayo en la Asociación Argentina de Traumatología del Deporte. Yo el año pasado tuve la suerte de disertar en ese congreso, y ellos presentaron donde, bueno, estas son un poco las lesiones más importantes que se presentan en los jugadores de la selección de vóley. Entonces, en el caso argentino, entonces uno ve 15 tobillos, rodilla. Lo que yo vi en los últimos 10 años con la selección es que la cantidad de incidencia de lesiones fue bajando a partir de mayor cantidad de protocolos de prevención, y que solamente había alguna situación quirúrgica cuando venían de jugar de los clubes, pero no por culpa de los clubes, era por culpa del rodaje, ¿sí? Que había que jugar mucho, y que había que jugar, y que había que ganar, y bueno, se llega a la selección hay que entrenar con mucha intensidad, se hace un prehabilitacional, y bueno, el que no pasa, no pasa. De hecho, Seba y yo hemos detectado en diferentes momentos jugadores que han ido a cirugía con algunas evaluaciones funcionales. Entonces, el que critica las evaluaciones funcionales es porque no las conoce y porque no las hace. Ese diagnóstico para iniciar es clave, ¿no? Me imagino. Sí, esto, digamos, la antropometría, la evaluación funcional, ¿sí? Tanto que la puede hacer el departamento médico, porque hay algunas pruebas que son de los médicos, otras son de los kine, y el profe está ahí metido porque esa información le sirve para hacer pesas. Es como la BTV. Vos te vas a la ruta con un 0 kilómetro, no tenés problema. Pues si vos tenés un auto usado, acá en Argentina por lo menos, vos tenés que aprobar la BTV. Y en la BTV no te dicen si la chapa está bien. En la BTV te dicen cómo están las ruedas, cómo está el tren delantero, cómo está el arba, cómo están las luces, cómo está el sistema, el cinturón de seguridad, cómo está la seguridad. Bueno, la evaluación funcional es eso. Entonces, yo no es que estoy casado con el método funcional y que entreno con bandita. Yo uso esto porque me ayudó a que los pibes se lesionen menos. Nada más. Perfecto. Después yo le agregué un montón de otras cosas, ¿sí? Entonces, bueno, esta información es muy importante. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Bueno, para entrenar menos no. Digamos, y esto está en la biografía. Yo el otro día, en una charla que di el sábado, estaba el gordo Germán Tubio, el cual yo quiero mucho, trabajé con él en el Club de Amigos, y nosotros trabajamos juntos ahí con Raúl Quiroga. Raúl Quiroga, en los años que trabajó de entrenador, yo ya estaba con todo esto de la prevención. Estoy hablando del 2007, 2007-2008.
Y claro, yo hacía mucha prevención y hacíamos pesas. Y él venía y me decía, pero para lesionarse menos hay que hacer más pesas. Yo lo miraba y digo, sí, claro, sí hay que meter. Bueno, él tenía razón. Digamos, la nueva biografía, por eso acá lo referencio a Gaber, que es uno de los referentes en el monitoreo de la carga, a partir de la tecnología, dice que, y que nosotros con Seba nos encontramos con esos valores, y que los que nos daban mejor las evaluaciones funcionales eran los que menos se lesionaban. Que no lo podemos contrastar en la biografía, pero nosotros teníamos jugadores como Nico Bruno, que nos daba un FMS de 16, 17, 18, o como Mati Sánchez, que a mí me dio 20 antes del Mundial Sub-23, cuando salieron campeones del mundo. Entonces vos encontrabas que los que se movían mejor eran los que mejor estaban físicamente, y que si estaban bien entrenados, se lesionaban menos. Entonces, lo que mejor hace a los jugadores son las cargas crónicas de alta intensidad, no la bandita. Entonces, la bandita, porque a veces se confunde, el profe que no sabe de preparación física hace mucho de funcional, porque es fácil, una bandita, una pelotita, una cintita, una cosita, y con eso hace la preparación física. Eso no es preparación física, eso es pre-preparación física. Eso es la previa. La preparación física son los kilos. E ir a pelear con los kilos. Ir a luchar, ir a agarrarse a piña con los jugadores para que se vuelvan más fuertes. Entonces, los que lo entienden, sobreviven. Los que no, se lesionan en el camino. Porque después de eso hay que sumarle la carga de pelota. Entonces, bueno, y acá aparecen varios autores más, que ya empiezan a proponer que si vos te mueves mejor, bueno, vas a poder cargar más. Que eso uno es lo que busca, por eso la importancia de llegar a ese verdadero efecto protector. Hay algunos que hablan de que el efecto protector es la prevención. No. El efecto protector son los kilos, pero los kilos cuando uno los puede soportar. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo hago una sentadilla completa, pero cuando bajo, si yo venzo el arco plantar, la sentadilla es mala. Porque yo tengo amnesia en los músculos del pie, y esa sentadilla va a hacer que yo tenga valgo en la rodilla, que tenga más rotación interna en la cadera, ¿sí? Entonces lo que yo tengo que hacer es mejorar esa disfunción para mejorar la sentadilla. Ahí la prevención se vuelve condicionante de la fuerza. Entonces, bueno, esta es un poco la propuesta piramidal que propone el FMS, del cual yo, digamos, siempre he hablado muy bien de él y sugiero que todos hagan las certificaciones, y es una pirámide de desarrollo deportivo que propone Gray Cook en su libro Movement, y donde, bueno, el movimiento fundamental, que es la movilidad y la estabilidad, se vuelven condicionantes del rendimiento, con la fuerza, para la fuerza, la potencia. Ale, sí. Perdón que te interrumpa. No. Por las dudas, contá un poquito de qué se trata el FMS, un poquito así rápido, y la escala de evaluación, por si alguno no lo conoce, por eso. Claro. Bueno, el FMS son las iniciales del Functional Movement Screen, que es una evaluación funcional que evalúa los patrones de movimiento. Son 7 ejercicios que tienen en cuenta no solo la evolución nuestra en el movimiento, desde que nacemos hasta que caminamos, sino que va a tener en cuenta la calidad de ese movimiento. Entonces, al evaluar cómo te movés, a vos te permite inferir qué cosas podés hacer y qué no. Entonces, si vos tenés una sentadilla completa, limitada, bueno, ¿qué te dice Gray Cook? Que no hagas sentadilla, porque si no vas a reforzar ese inconveniente. Eso es lo que más pasa. Entonces, vos hablas con un jugador de vóley y te dice, ¿qué te pasa? ¿Qué haces de tren inferior? Sentadilla. Bueno, ¿qué sentadilla haces? Adelante. ¿Por qué? Porque atrás me duele la rodilla. ¿Y cuándo te empieza a doler la rodilla? Me duele cuando paso el muslo paralelo. ¿Y entonces qué hace? Hago sentadilla media. Mal. Eso está mal. ¿Por qué? Porque vos lo ponés más fuerte, el tipo hace medio recorrido, pero no solucionás el problema de rodilla. Entonces vos tenés que buscar, tratar de solucionar el problema de rodilla con otras herramientas, y entrenar en ángulos donde no tenga dolor. ¿Sí? Pero lo mejor es el recorrido completo. Después vos podés optar por recorridos medios, más rápidos, pero en definitiva, estas son evaluaciones funcionales que, digamos, las podés tomar o no, pero que te ayudan mucho a acercarte a la realidad de la persona. Y con esto, digamos, yo puedo ir a trabajar a cualquier deporte, porque el movimiento es humano, no es que el jugador de vóley se mueve diferente al de fútbol. O sea, sí, la población es diferente y tiene algunos patrones propios por la especificidad, pero si los dos tienen el mismo problema, vos lo tenés que resolver casi de la misma manera. Si los dos tienen
déficit de movilidad de tobillo porque tienen 3 esguinces, vos tenés que tratar de recuperarla, porque si no, toda la biomecánica del tren inferior va a estar afectada. Entonces, una vez que vos vas mejorando eso, vos haces sentadilla, adelante, atrás, haces estocada, lateral, a fondo, haces una búlgara, haces el paso abajo, haces los pesos muertos, pero vos tenés que tener en cuenta la limitación. Entonces, bueno, uno empieza a construir, a partir de algunas evaluaciones, ¿sí? Construir. Y las evaluaciones un poco, digamos, se basan en este principio que es el principio de continuidad, digamos, el continuo de movilidad-estabilidad, que fue justamente generado a partir de la interacción de dos profesionales, de Gray Cook, ¿sí? Y de Mike Boyle. Y nosotros lo que vemos acá son las prioridades de las articulaciones. O sea, todas las articulaciones se mueven y tienen, digamos, tienen un rango de movilidad y también tienen que tener cierta estabilidad. Ahora, hay una de las dos que es determinante. En el caso de la articulación del tobillo, por ejemplo, lo determinante es la movilidad. Entonces, lo que ellos empezaron a ver es que cuando había una restricción en una articulación, el problema no se daba en esa articulación, se daba en otra. Entonces aparece un concepto que es un poco la interdependencia regional. Es decir, si yo tengo movilidad reducida en el tobillo, ¿cómo voy a hacer la sentadilla? Mal. ¿Por qué? Porque como la rodilla no puede ir mucho para adelante, la rodilla va a frenar y yo voy a adelantar mucho el tronco. Eso se ve mucho en la sentadilla atrás. Entonces el tipo baja menos, carga más, le duele la cintura y no mejora el problema de tobillo. Y además, con el tiempo, le duele la rodilla. Entonces, el continuo de movilidad y estabilidad nos da cuáles son los problemas de cada región y a partir de ahí, a partir de acá, se empieza a construir el verdadero programa preventivo. Entonces, yo te evalúo a vos y te digo, mira, vos tenés la región dorsal con déficit de movilidad, la tenemos que mejorar. La escápula tiene poca estabilidad, la tenemos que mejorar. Pero la estabilidad de la rodilla está bien. Entonces, bueno, tenés que hacer tanto ejercicio para la estabilidad de la rodilla. Entonces, el verdadero programa preventivo nace a partir del continuo movilidad-estabilidad. Entonces, el primer paso son las evaluaciones funcionales y el segundo, la prescripción basada en evidencia. Esto no tiene nada que ver, la preparación física funcional no tiene nada que ver con el entrenamiento funcional de los gimnasios. Las clases grupales no tienen nada de especificidad, nada. Se alejan de la salud, porque te mejoran por ahí un poco la condición física, pero te dañan la estructura, porque vos no sabés qué tiene la gente porque no la evaluás. Entonces, el nivel de excelencia que nosotros tenemos que buscar es que vos vas al médico y querés y si tenés una molestia, vos querés saber qué tenés. Pero lo mismo pasa con el auto. Si vos tenés el auto que escuchás un ruidito, vos vas al mecánico y decís, ¿qué tengo? Bueno, con los jugadores es lo mismo. Vos tenés un jugador que cuando hace pecho le duele el hombro, no hay que hacer pecho con menos recorrido. Hay que ver por qué le duele el hombro. Y si es pecho lo que le duele, no hay que hacer pecho. En ese ángulo, pero hay que hacerlo de otra manera. Por eso, digamos, este continuo movilidad-estabilidad para nosotros es fundamental. Porque la prevención nace de acá. Y esta prevención vos te la llevás a pesas. Entonces, este que tiene movilidad reducida de tobillo, y ahora que no haga sentadilla, vamos a buscar otro ejercicio donde ese problema no le afecte todo el cuerpo, porque si no, no solo que va a tener problema en el tobillo, sino que va a tener problema en otro lado. Entonces ahí te explota el equipo. Un equipo, cuando vos ves que un equipo se lesiona uno, entonces se lesionó uno y vos tenías al otro punta, al quinto punta, que empieza a atacar mucho más. Se te lesiona uno más. Entonces hay uno que ya no hace la vuelta completa, se queda siempre adelante. Ese es el próximo que te lesiona. Entonces, cuando hay una lesión, el staff no mejora, sonaste. El equipo se te viene abajo. Y eso es lo que pasa en muchos equipos de elite, porque claro, se juega tanto, se entrena lo que se puede, ¿sí? Y en categorías de base no se le da tanta importancia a esta parte. Entonces, cuando ya llegan a grandes, ya llegan con lesiones crónicas, salvo que vos intervengas en esto. Entonces, yo lo que les voy a mostrar acá es, bueno, cómo se estructura un poco un programa de preparación física básico. Espera que se me colgó un poquito ahí. A ver, vos tenés el diagnóstico, después armás el plan, ¿sí? Después la ejecución y después el control. Entonces, esto es un poco cómo es la estructura con la cual vos tenés que trabajar. La programación es la base de todo y a partir de ahí uno empieza a armar todos los contenidos. Por eso es tan importante el control de las variables. Y acá, bueno, está lo que cada uno significa, pues digamos, nosotros planificamos con deportistas sanos,
cuando hay un deportista lesionado, es de la rehabilitación, o uno trabaja en equipo. En los equipos uno trabaja interrelacionado, ¿sí? Por eso acá digo, la planificación incluye ejercicios de prehabilitación y de preparación física propiamente dicha. Cuando tenés un kinesiólogo, un staff médico entrenado para el trabajo de campo, el kine se te mete en el gimnasio con los jugadores que están lesionados y para prevenir lesiones. Si no, lo tenés que hacer vos, que es lo que le pasa al entrenador que está solo, ¿sí? Entonces, la prehabilitación, ¿sí?, desde la preparación física, es para deportistas sanos. Nosotros no hablo, yo por eso no hablo de lesiones, nunca hablo de lesiones, porque por eso está el médico y después el kinesiólogo. Entonces, un poco, ¿cuáles son las capacidades físicas prioritarias del vóley? Entonces, las dos primeras, que son las que construyen la prevención, son la movilidad y estabilidad. Por eso uno evalúa los patrones de movimiento con el FMS o el DNS y algunas evaluaciones locales. Vos tenés que evaluar la movilidad del tobillo, la estabilidad de la rodilla, entonces con eso te empezás a acercar más. Después tenés la fuerza de resistencia, que es muy importante, ¿sí? No para hipertrofiar, sino para crear la estructura, para después ir a la fuerza máxima, que es determinante, y después la fuerza potencia. En ese orden, vos podés empezar a enseñar los ejercicios dinámicos mientras haces fuerza de resistencia, pero con cargas bajas, siempre y cuando no dañe la estructura. Después están estas dos que se entrenan menos en el vóley, porque en general los entrenadores de vóley entrenan bien y se entrenan mucho pelota. Entonces, no te queda mucho para hacer sin pelota con estas dos capacidades. Pues si vos estás viendo las fotos de ahora de los chicos que están en Europa, que están haciendo las pretemporadas, el otro día, anteayer salió la de Seba Solé y después salió la de Pablito Crer, que metían arena, están haciendo beach una o dos veces por semana, algún día meten pileta. Bueno, ahí lo que están haciendo es generar contención con la estructura, ¿sí? Pero una vez que empieza la temporada, vos no tenés tiempo de correr o de hacer mucha velocidad inespecífica. Cuando vos entrenás mucho con pelota, la velocidad, la agilidad y la capacidad aeróbica ya están involucradas ahí, no hace falta que hagas más. Y si tenés un jugador o una jugadora con sobrepeso, es un tema de educación nutricional, no es un tema de HIIT, ¿sí? Por lo menos para mí. Entonces, esta es un poco la prioridad para mí, para darle importancia, desde lo formativo, inclusive en la elite, porque en la elite encontrás jugadores muy fuertes con lesiones crónicas, y que tienen que trabajar mucho la movilidad y estabilidad para poder expresar normalmente los valores de fuerza. No es solo fuerza. Entonces, ahora, ¿cómo se estructura esto en el plan? Primero el individuo y después el deporte. ¿Qué quiero decir con esto? Pliometría, si vos, digamos, preparación física de vóley, lo que más vende, yo, digamos, lo digo porque doy curso, que es lo que más pregunta la gente, los métodos de potencia y los métodos de, digamos, tanto la pliometría como el PAP, o los métodos de contraste. Pero no todos pueden hacer eso, y algunos no lo tienen que hacer nunca. De hecho, Brasil sale campeón todo el tiempo y no hace ejercicio de potencia. Entonces, ellos ya tienen jugadores rápidos. Claro. Ellos entrenan fuerza-resistencia, entrenan el rango de 6 a 8 repeticiones, mucho volumen. Pero claro, uno puede decir, pero claro, Brasil tiene jugadores de origen, digamos, tiene jugadores de color, tiene mucha gente, tiene descendientes alemanes, claro, tiene muchos jugadores morenos, tiene muchos alemanes, entonces claro, y además son muchos, entonces tenés gente muy alta y gente muy explosiva. Los argentinos no los tenemos. ¿Sí? Yo me acuerdo cuando fuimos a jugar a Ecuador, que ustedes lo tenían al Astra, que saltaba 1 metro y que saltaba por todos lados. Entonces, ese es un pibe que ya tiene potencia. Con él, vos le tenés que dar contención estructural. Entonces, hay algunos que van a necesitar pliometría y otros no. Ahora, que vos lo tengas que hacer en el calentamiento y en la especificidad, sí, porque los tenés que preparar. Pero no es que es un requisito obligatorio de preparación para el deporte, porque algunos no lo pueden soportar porque ya tienen mucha carga en el juego. ¿Sí? Sí, sí, hay que regularlo, claro. Claro, sí, sí, por eso es individuo. Entonces, un esquema, una evaluación que se puede tomar, ¿sí? Puede ser esta, que es una versión modificada del Star Excursion Balance Test. Esta es la I, el E-Balance, donde uno acá está midiendo un montón de cosas. La estabilidad funcional, principalmente, del tren inferior, pero también la movilidad. Entonces, lo lejos que llega, lo cerca o lejos que llega, va a depender de la estabilidad de la región lumbar, la estabilidad de la cadera, la estabilidad de la rodilla, la movilidad de la cadera y la movilidad del tobillo. Entonces, es una prueba general, pero como vos la tomás de dos lados, este es un deportista australiano de elite, esto no es tan fácil hacerlo, ¿sí? La gran mayoría de los jugadores de vóley no puede bajar tanto, entonces,
y además, si vos lo tomás de ambos lados, vos tenés asimetrías. Si tenés una asimetría mayor al 5%, ya tenés un riesgo de lesión. Lo que uno encuentra en la elite, o ya con selección juvenil para arriba, es que los chicos ya están lesionados. Entonces, esto se vuelve importante. Vos a partir de acá armás el plan de prevención y empezás a construir el entrenamiento. Entonces, un ejercicio que es obligatorio para esto, Nico Bruno ya sabe que yo muestro su video, porque soy fanático de Nico Bruno desde el 2009. Bueno, este es un ejercicio básico, son las caminatas, la caminata del monstruo, como le llamábamos con Seba, que lo hacíamos todos los días y que después uno le puede agregar un montón de variantes, pero ahí vos que estás buscando núcleo y estabilidad de todo el tren inferior, para la rodilla, para el pie. Ahora, lo mejor de esto es hacerlo descalzo, entrenar descalzo y agregarle una banda en los pies y agregarle otra banda en las manos, para realmente agregarle un montón de factores. Ahora, esto no es lo que te potencia después el jugador, pero te ayuda a evitar situaciones de déficit de movilidad y sobre todo acá de estabilidad. Y digamos, ya para integrar un poco el cierre de la charla, voy a mostrar unos videos míos donde le damos mucha importancia al trabajo del núcleo. El núcleo es determinante para potenciar todo el trabajo. Entonces, lo que yo estoy mostrando acá son ejercicios dinámicos, pero en realidad esto es así isométrico. Y de esto es muchísimo, porque uno trabaja la estabilidad escapular, la estabilidad lumbar, la estabilidad de la cadera. Digamos, yo ahí no me saqué la zapatilla porque no se podía, si no son ejercicios para hacer descalzo. Digamos, yo si iría con un equipo, entrenaría descalzo, ¿sí? Porque es mucho más el foco de lo propioceptivo, y además uno ve realmente si el arco plantar está estable o no. Muchos de los problemas de rodilla y de cadera nacen por un mal apoyo plantar, que uno no lo ve con la zapatilla, ¿sí? Y este, bueno, es otra de los otros puentes. El anterior era un puente antiflexión, porque se evitaba que caiga la cadera. Estos son los antiflexión lateral. Cada vez que hay una variación en el movimiento es un ejercicio isométrico, y esta es una progresión, ¿sí? Que vamos de base a algo más progresivo. Por supuesto, después acá se le agrega banda, bases inestables, kilos, chalecos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero digamos, lo que tiene que funcionar acá es que el deportista se tiene que acostumbrar a entrenar en forma isométrica, para estabilizar los músculos profundos del núcleo, porque a partir de acá, después construye los otros movimientos. En esto, a nivel formativo, esto es obligatorio. El que te dice que no es porque te quiere mentir, ¿sí? Y porque no tiene evidencia científica. De esto hay que invertir mucho tiempo, porque después cuando vos vas a hacer sentadilla, vos luchás para mantener la posición de la región lumbar. Cuando vos la cambiaste, la sentadilla está mal hecha. Entonces, ¿cómo lo construís vos acá? Con un tipo fuerte tenés menos necesidad, pero en el vóley no tenés todos tipos fuertes. Tenés jugadores muy largos, que algunos no son tan fuertes, entonces los tenés que construir. Entonces, otra de las propuestas puede ser esta. Para la evaluación funcional del tren inferior, es la sentadilla abajo. Entonces, uno baja lo que baja, pero vos fíjate la posición de la columna acá. Es la misma, ustedes fíjense, es la misma que si yo estuviera haciendo una plancha. Entonces yo bajo hasta ahí, porque por ahí no me daba más, o porque estaba filmando el video, pero si uno ve además la rodilla de frente, que no es el caso de este video, ¿sí? Pero si uno ve la rodilla de frente, la rodilla está alineada con la punta del pie, y va adelante lo que necesita la movilidad del tobillo, pero yo bajo en bloque. Entonces, mantengo la neutralidad de todas las articulaciones, como bien dice el concepto del DNS. ¿Sí? Entonces, bueno, acá yo le doy mucha prioridad a esto. Y por otro lado, ¿sí? Hago los ejercicios antitorsión. Por eso, digamos, la biografía ya marca que hay que hacer poco o nada de abdominales espinales. Si bien uno necesita cierta especificidad por el juego, pero cuando ya aparece lumbalgia, cuando ya aparecen lesiones estructurales y degenerativos en la columna, uno tiene que preservar la estructura dándole rigidez, si no, no es estable. Entonces, bueno, con estos ejercicios uno construye un poco el sistema, y yendo a, digamos, solamente al tren inferior, otro muy importante y descuidado son los pesos muertos o los ejercicios bisagra de cadera. Porque, digamos, la contención de la rodilla tiene que ver no solo con la cadena anterior, ¿sí? Desde el punto de vista de la fuerza, sino desde y fundamentalmente de la cadena lateral, por eso se trabaja el glúteo medio, y mucho la cadena posterior. Glúteo mayor y el isquiotibial. Entonces ahí vos le vas dando mucha protección a la rodilla,
Y a partir de que vos empezás a mejorar, también podés meter esta situación. Ahora, fíjense, la posición de la columna es siempre la misma. Es como si yo estuviera haciendo una plancha. Esta posición es real. Entonces, ¿cuánto peso le pongo? Todo el que puedo hacerlo bien. Entonces, a partir de ahí, yo empiezo a construir movimientos higiénicos, saludables, con el mayor peso posible. Entonces, yo ahí voy aumentando la intensidad con kettlebell, y hago lo que puedo, pero preservando la estabilidad. Entonces, si es descalzo, mejor, porque uno ve el pie. Entonces, si el pie va para adentro, uno frena y corrige y tiene más propiocepción, con un método específico para eso. Pero digamos, en definitiva, uno, bueno, y con esto ya estaríamos cerrando. Ale, vos me hablás presentación. de trabajarlo principalmente en las edades de formación, ¿no? ¿A Sí. qué edad sería lo correcto para empezar? Porque después hay otro tema para preguntarte, el tema de los Claro. dolores, que se dicen los dolores de crecimiento, que te hablan los papás o que te hablan los traumatólogos. No, mira, me pasa que hay un tema, digamos, hay mucha gente de la medicina que está preparada, que te habilita Claro. para entrenar la fuerza rápidamente, y hay muchos que no. Pero digamos, yo, tanto en los cursos como en el profesorado, lo primero que les doy es la última revisión que hizo la Sociedad Argentina de Pediatría, que es del 2018, donde augura el entrenamiento de fuerza a nivel infanto-juvenil. Claro. La fuerza es beneficiosa. El tema es el cómo. Si Claro. vos vas a un gimnasio, vos agarrás un longilíneo que juega al vóley, como era Pablito Creer, que a los 14 años medía 1,98. Entonces, va a un gimnasio y vos rápidamente le haces hacer sentadilla completa, y el pibe cuando baja, va con las rodillas para cualquier lado, está a punto de lesionarse. Claro. Entonces, el tema es el cómo. Vos tenés que pensar con un trabajo sólido de las articulaciones, integrar fuertemente la parte de prevención, y después empiezas a construirlo. Entonces, ¿a dónde tenemos que ir a ver cómo se entrena la fuerza? Con los pesistas. Entonces, si vos a un chico que va al colegio a los 14 años, no lo dejan ir al gimnasio hasta los 14, pero tenés pibes que a los 10 van a una sesión de halterofilia y hacen fuerza. Entonces, claro. ¿cómo es? Entonces, pero ¿cómo? Claro, el entrenador de halterofilia, si está capacitado, no lesiona al deportista. Entonces, nosotros tenemos que buscar un modelo donde rápidamente vayan a la fuerza, porque algunos naturalmente la tienen, pero la mayoría no. Entonces, el tema es cómo vos llevas adelante el proceso. Nosotros en la selección empezábamos tarde, porque el modelo de desarrollo nos llegaban tarde, nos llegaban a los 15. Claro. Pero nosotros rápidamente los construíamos para que en el primer mundial menor no tuvieran tantas falencias con el resto de los países. Ya en el juvenil no teníamos tanta diferencia, y ya estamos más cerca de la mayor, pero yo creo que entre los 12 y los 14 años los chicos pueden empezar a hacer pesa naturalmente, y la preparación física tiene que estar del mini vóley. Hablar del mini vóley, no hablar de preparación física, claro, es un concepto erróneo y ambiguo, y además totalmente desactualizado. El programa de desarrollo deportivo incluye todo. Incluye el atletismo, incluye la gimnasia, incluye la natación. Entonces, si no tengo deportistas que hacen eso, yo en mi horita y media tengo que darle un calentamiento que haga fuerza, que haga estiramiento, que estimule el salto, ¿sí? Que ya lo tiene el deporte, pero que estimule la estructura. Entonces, hay un déficit de formación en los profesorados, en los cursos de entrenadores, donde se habla tarde de la preparación física. El mini vóley es el momento para empezar, porque si no, a los 14, 15, el chico ya creció, ya es tarde ahí. Ya, digamos, ya hay cosas que es muy difícil que la puedas modificar. Ahora, si vos de los 10 a los 12 años, vos empezás con la plancha y con diferentes ejercicios en forma jugada, el pibe a los 14, cuando vos decís, vamos a hacer sentadilla, y se arma, el pibe ya tiene la sensación de lo que tiene que apretar en la región abdominal. Pero si nunca le hablaste, nunca le propusiste una experiencia, perfecto, no se hace. Entonces, imagínate que hay algunos colegios que en los recreos no se puede correr. Tal cual. Eso es un papelón. Sí. Y en los clubes hay lugares donde no hay preparación física porque no hay preparador físico. Entonces ahí es el entrenador que tiene que agarrar digamos, el mango de la sartén y meter preparación física. Fácil, sencilla, porque si no, el equipo tiene un límite, que es el físico. Y en el vóley internacional, y bueno, Seba lo sabe muy bien, el que no está bien físicamente no puede jugar, no puede jugar. Puede jugar, puede entrenar 2 días, 3 días, pero después vive lesionado, y cuando no juega una vez ya está. Vos buscás al que no se lesione. Claro. Esa construcción que vos me hablás, para que después puedan cargar,
¿Cuánto te costó en la selección? Porque vos me decís que cuando llegaron, o sea, prácticamente no tenían esa base, ¿no? No, pero digamos, no tienen esa base por culpa de los clubes, ¿eh? Digamos, Está. es Sí, por la idiosincrasia, pero en toda Sudamérica. A veces, digamos, como el jugador pasa de un club local o de un colegio y que por ahí va y juega en forma amateur o alternativa, y vos le ves talle, lo llevas a la selección, y claro, en la selección nosotros entrenamos de 11 a 12 veces por semana. claro. En el club entrenaban 3 y jugaban una, nosotros entrenábamos 3 o 4 veces lo que entrenaba en el club. Entonces, si no le metíamos preparación física, a la segunda semana se lesionaba. Entonces, el proceso de construcción es rápido, porque están en la mejor edad, están con el empuje puberal, entonces tienen testosterona. Y vos con la alimentación acompañás y es importante, digamos, es fundamental. Lo importante es empezar lo antes posible, pero no para la especificidad. El modelo de desarrollo es a largo plazo. Lo importante es hacerlo porque eso le va a dar más, digamos, le va a permitir que juegue más tiempo y que sea un adulto con menos lesiones. Perfecto. Eso es lo importante. Es una cuestión también que, bueno, que hoy en día cada vez se hace más profesional todo esto, ¿no? Que tiene que entrar en la Claro. conciencia del atleta. Vos dijiste también muy de entrada que, bueno, que hay chicos que son vagos, que tiene que ver mucho con el tema de que el chico tenga esa conciencia deportiva, de que Claro. si Y vos lo quiere tenés que llegar. educar. Y sí, Claro, por eso te sí, sí. decía hoy, yo creo que hoy el día el entrenador tiene que estar preparado para muchas áreas. Bueno, hablábamos de la nutrición, hablábamos de la parte de la psicología y por supuesto la parte de la preparación física. Y sí, No el es, entrenador hoy, claro, el entrenador hoy, viste, tiene un modelo de conducción horizontal, no es más el modelo ese vertical, donde manda uno y, digamos, el modelo es horizontal, por supuesto, decide el entrenador, pero digamos, un modelo horizontal donde el jugador hay que educarlo, pues digamos, en pandemia, si vos tenés un equipo que vos lo educaste, ese equipo entrena bien en su tal casa. cual. Sí, yo no he tenido problemas, gracias a Dios. No. Entonces, Sí, digamos, este chico que yo te mostré en la selección mayor, Nico Bruno, ¿cómo llegó para presentarse en Turquía ahora? claro. Bien, porque entrenó, porque vos sabés que entrena, porque sabe que es lo que, eso es lo que hace para vivir. Pero siempre se dedicó. Vos tenés que buscar ese modelo en los jugadores, un modelo basado en el deporte individual por ahí. Digamos, el boxeador que es vago dura poco. ¿Sí? El atleta que es vago no existe. ¿Sí? En Claro. el deporte de situación vos encontrás más esa realidad, pero nosotros en Argentina no nos sobra mucho, entonces nosotros lo que tenemos que buscar es el máximo potencial posible de cada jugador porque tenemos poco, Claro. digamos, hay muchos, pero para el nivel de elite no hay tantos. Entonces, es decir, ¿cuántos centrales tenés arriba de 2,5 metros? Y mirá, tenemos 3, 4. Si vas a Polonia tienen 30, Seguro. 40. Entonces, bueno, para nosotros es un poco más difícil esa lectura. Pero Eh, bueno, es un y por poco... ejemplo, vamos a suponer que, no sé, ¿no? Ahora se me ocurre, la Liga Argentina, que no es una liga larga, es una liga corta, hay una contratación del staff, del cuerpo técnico, y bueno, llegás al, a tener la relación con el entrenador y el entrenador te dice, yo quiero que este salte más, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? O que esto, lo Sí, primero que te van a pedir es eso, es casi lógico que te pidan eso. es la, ¿Cómo compensás, digamos, lo ético-moral con el resultado que tenés que tener de manera inmediata? No es tan fácil eso. no, porque el salto está influenciado por un montón de Por eso te factores. digo. Claro, si es un chico como Sorneta, que salta 1 metro, Sorneta vos tenés que entrenarlo, y lo nombro porque él sabe que también tengo buena relación. Digamos, con Lucho vos tenés que tratar de darle contención para que no se lesione. En cambio, si vos tenés un jugador que salta menos, vos tenés que protegerlo y tratar de hacerlo más rápido. Pero el salto en un jugador mayor no mejora tanto. Mejora cuando hay una falencia en la etapa de preparación o cuando arrastra una lesión crónica. Perfecto. Lo más significativo es desde cuando ya tiene 1 o 2 años entre un año, nosotros yo lo veía, digamos, con los datos míos, cuando venía a la selección menor y saltaban, ponele 3,18, 3,20, 3,24, ese era el promedio. Ya el promedio de la selección juvenil era 3,35, 3,38, y ya el promedio de la sub-23, de la sub-23 era 3,42, y el de la mayor era 3,43, 3,40, digamos, ya estaban ahí cerca, pero los jugadores de la selección mayor mejoraban menos el salto. Por ahí mejoraba alguno en forma individual porque tenía mucho arrastre de lesiones o porque por ahí nunca había pasado por un proceso real de fuerza máxima o de fuerza potencia. Pero lo que hay que cuestionarse también con este pedido de los entrenadores que quieren que salten más, es Claro. decirle,
¿Cuánto salta por semana este jugador? Salta 700 veces. ¿Cuánto más querés que lo haga saltar? Digamos, Claro. y, Como para digamos, negociar, estas cosas, digamos. Como para no, pero negociarlo. aparte, Es la digamos, realidad. estos son los detalles que, digamos, nosotros nos hizo ver Julio. Digamos, un tipo que salta tanto, ¿cuánto más va a mejorar? Claro. Muy poco, muy poco. Entonces, tenemos que trabajarlo para que mejore, para que lo mantenga, para que lo sostenga, pero que no se lesione. Entonces, si vas a hacer salto, tiene que ser salto con carga, tenés que trabajar mucho sobre la potencia, pero hay que tener la estructura para soportarlo. Y después, cuando vos tenés ya jugadores que saltan mucho, ya está. Vos tenés un jugador como Solé, que va arriba de 350 todo el tiempo. No va a mejorar el salto. Vos tenés que entrenarlo para que lo mantenga. Es más, con el paso del tiempo empieza a saltar un poquito menos porque ya es grande. Sí, la Entonces vos lógica, tenés que claro. darle contención. Pero te repito, Brasil no hace pliometría, Eso me no hace sorprende. ejercicio dinámico. Te iba a Y tocar no, ese tema. No lo por lo entiendo. O menos lo sea, que vi yo, tanto en sí, masculino como en femenino, no hacen nada. O sea que tenés naturalmente muchos jugadores que saltan. claro. Tenés muchos jugadores de color, como Wallace, como saltan, como Lucarelli. Entonces esos jugadores explosivos naturalmente porque tienen mucha fibra explosiva. Entonces, bueno, y además tienen buena talla, entonces van muy alto. Con esos jugadores yo no haría tanto pliometría porque ya lo tienen. Perfecto. No, Pero yo bueno, te tocaba el tema por sí, ese, sí, pues es un pedido, claro, claro. por el pedido y no, y por la parte filosófica también, porque también es No, aparte los jugadores, el mismo jugador te dice quiero saltar claro, más. Vos y lo mirás sí, y es lo decís, primero que mirá, te dicen. claro, por eso ahí la evaluación funcional es muy importante. Porque vos, si el tobillo está limitado, volviendo al tobillo, la expresión de la fuerza va a ser menor. El salto es una expresión de la fuerza. Entonces vos mejorás la movilidad del tobillo, pim, el tipo salta más. Mejorar Perfecto. la estabilidad de la rodilla, el tipo salta más. Mejorar la movilidad de la cadera, el tipo salta más. Está. Pero, En bueno. ese ejercicio específico que vos mostrabas del atleta australiano, ¿puedo Sí. preguntar de qué especialidad era el atleta? Mirá, ay, Porque estaba mi pregunta iba a esto. O porque sea, es el Ivalantés, no, porque está en el artículo, no, tranquilo, no, pero mi referenciado. pregunta iba a esto. Yo, por ejemplo, Me voy a parece que es evaluar, un. y voy a Sí, evaluar, ¿no? ¿El atleta para hacer ese ejercicio tiene un tiempo de aprendizaje para hacer ese ejercicio o sí, directamente cuánto sí, tiempo sí. necesita No, no. En esa prueba que es de movilidad y estabilidad, lo puede porque repetir tres para mí es de veces. coordinación de equilibrio eso también, porque no es tan fácil de No, hacer, no. como vos dijiste. No, no, porque si vos tenés una limitación en la movilidad, hay Claro, ahí ya restricción, está, no y lo por puede más que hacer. calientes no avanzás. Y vos fíjate que ahí la cadera bajaba la línea de la rodilla, o sea Sí, que el tipo ahí es fuerte. El está. tipo es No, fuerte. no, se notaba, sí. Entonces, digamos, las pruebas funcionales necesitan un calentamiento básico porque Perfecto. van a lo más sencillo, que aunque vos calientes mucho, digamos, yo tengo una limitación en la movilidad de la cadera Sí, estructural. Por más que caliente, la sentadilla completa me sale mal. no, perfecto. Ahora, yo caliento, cargo más kilos. Entonces ahí voy para la prueba de fuerza máxima. ¿Sí? Eh, Acá Nicolás Naón me pregunta sobre tus publicaciones, ¿dónde están? Yo después le voy a la, pasar los links, si me permitís. Las mías, sí, si no te las paso, que me escriba a mí por las redes, yo les paso todos los artículos. Hay algunos que son del 2008. Y después, digamos, como nosotros con Seba usábamos tanto el alcance con salto, contra la pared, con el Verte, con el Vertec, y también usábamos mucho la sentadilla en el plano inclinado, que acá no está. Yo escribí 2 artículos para profundizar con los profes, porque a algunos no les gustaba, algunos no, con los profes, con los quienes, los médicos. Eh, Algunos no lo querían, no lo criticaban, nosotros lo usábamos mucho y algunos lo empezaron a usar, inclusive los deportes. De hecho, mira, Seba, me llamó Martín Menéndez el otro día, que lo está haciendo con los. Martín Menéndez fue nuestro capacitador fundamental en los últimos años con el levantamiento de pesas, que hizo una intervención directamente con nuestro seleccionado en el 2017. Martín hoy está, Martín es profe, licenciado y es entrenador de pesas, trabajó muchos años en el gimnasio del CENAR con los equipos de pesas, y él está como preparador físico de la selección de remo ahora, y está usando el plano inclinado, así que el otro día le pasé el artículo con un montón de video, con carga, porque claro, con algunas situaciones el plano inclinado y el cinturón ruso te resuelve porque bueno, cargas la espalda. Entonces yo hice un artículo, me fui al laboratorio de mecánica, que fuimos con Seba, fuimos con el zurdo Johansen, lo filmamos, y bueno, nada, digamos, yo siempre traté de transmitir por lo menos mi experiencia, porque a mucha gente le sirve. Por claro, supuesto que siempre hay gente que te critica porque
Bueno, no lo es hacen normal ellos. eso. Pero bueno, es así. Otra ¿Qué va a ser? consultita. Por La vida. ejemplo, yo soy un convencido de que con el tiempo el tema de la preparación física va a ser individualizado, ¿no? Pero también Sí, sí. entiendo el tema de los puestos de juego, ¿sí? Trabajos específicos con respecto al puesto de juego también debe haber, me imagino. Sí, 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 Sí. porque el Por el tema de armador los y el saltos líbero, principalmente, o sea, sí, sí. principalmente por el tema de los saltos, imagino. Sí, sí, el líbero es un poco aparte Ajá. del resto y el armador tiene muchos saltos, pero de diferente intensidad. No es que, y esos saltos de menos intensidad, pero mayor volumen, le genera mucho desgaste en el tren inferior. Entonces los tenés que preparar bien. Y el líbero va mucho al piso, se cae, digamos, tiene mucho golpe, y nosotros los líberos, por lo menos en Argentina, los que llegan a la selección, son todos muy fuertes, con buenos niveles de movilidad. Podrían haber sido puntas de nivel elite si tuvieran 10, 15 centímetros más, porque son muy fuertes, y bueno, tienen que tener otras características, pero con el resto hay alguna variación, pero en realidad todos saltan y todos atacan, porque es central, punta, puesto, saltan y atacan, entonces la prevención está más unificada. El armador es un poquito diferente y el líbero es el que escapa un poco del Sí, sí. resto. Sui generis, Sí. completamente, claro, diferente. Pero yo antes de la especificidad voy a la individualidad, Perfecto, porque por ahí el líbero tiene inconvenientes y vos lo cargas claro, mucho y lo puedes lesionar más. Por lo menos claro. lo que yo pienso o lo que hice sobre todo en los últimos años. Sí. Cuando hablas digamos, de la capacidad de distribuir mejor el trabajo, porque ese es un tema que nosotros también, por ahí los entrenadores no manejamos, ¿no? El tiempo que tenés para la preparación física, para optimizar, digamos, el tiempo, vos hablás de Sí, las capacidades y vos decís, bueno, la determinante es la fuerza, ¿sí? Entonces, bueno, sí, trabajamos esto y lo otro, de última, la parte de resistencia, la trabajamos con balones, como decías vos, sí, 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 digamos sí. esa es escuela bien cubana, ¿no? O sea, ahí vos hiciste mucha especialización ahí. No, mira, no, yo a Cuba yo empecé a trabajar en el club de amigos en el 2004. Ajá, Entonces estaba ahí, que aprendí un montón con el Maní, con Daniel Leucouna, que ahora está en Italia con Seba. Y bueno, hice todo ese primer año con ellos y cuando llegó el verano digo, me voy a estudiar a algún lugar y me fui a Cuba, porque Cuba en ese momento, digamos, Cuba siempre tenía buenos equipos, había sido campeón olímpico. Hice 3 cursos, vi mucho, la verdad que estaban muy desactualizados, ¿sí? Como ajá, siguen estando, sí. muy desactualizados en la biografía, tienen toda y muchos de los países que consumen también su bibliografía Tu están muy producto, claro, desactualizados, claro. ¿sí? Sí, porque son esquemas muy teóricos, ¿sí? Que no están basados en evidencia científica real. Pasa que, bueno, tienen una población importante, ¿sí? Que con muy poquitas cosas pueden desarrollarlos. Pero bueno, me sirvió porque vi muchas cosas, mucho el, el, el contexto y todo, pero digamos, no, la organización y la prioridad de las capacidades va por la necesidad individual. Ajá. Tenés jugadores que tienen que hacer mucha la parte de prevención y otros que no, y que van directamente a las capacidades. O hay alguno que tiene que hacer más fuerza que otro, más que potencia, por eso la importancia de las evaluaciones. Por eso el entrenamiento no es, digamos, van todos a pesas, pero todos hacen cosas diferentes. Y ahí, digamos, el profe tiene que ir luchando con los jugadores, sobre todo los grandes, que hay jugadores que les gusta hacer algo, entonces vos, si pensás que tienen que hacer algo, bueno, hay que irlos convenciendo de hacer otra cosa, proponerle alternativas. Algunos tienen mejor personalidad que otros, algunos aceptan, otros no. Claro. Pero bueno, está un poco en el rol. Pero bueno, es parte de lo que toca. Pero digamos, la preparación física tiende a ser más individual. Ahí Más está. individual, por eso la especificidad viene después. Perfecto. Y por ejemplo, bueno, el tema de los jugadores de elite, nosotros, bueno, cuando vemos que los jugadores generalmente hacen dentro de lo que es el juego, ¿no? 2 o 3 cositas bien, ¿sí? O muy bien, o excelentemente bien, y las otras prácticamente no la manejan, ¿sí? No sé, se me ocurre. Son muy buenos atacantes, pero son muy malos defensores. Entonces mi pregunta, Claro. dentro de la preparación física, ¿se trabaja desde el déficit, o sea, desde lo que le falta, o se potencia lo que mejor hace? Las dos. Lo importante es que no lo haga mal.
En lo que tiene que ver con la preparación física, igual que en el juego, la calidad es determinante. Determinante. No te sirve hacer 6 series de sentadilla si hace mala calidad técnica o si no carga lo que tiene que cargar. Preferible hacer 2 series bien, con muchos kilos, y que el tipo mejore los valores. Por eso hay que tener los registros. Entonces vos vas teniendo los registros, lo que hace, y ves si mantiene, si va mejorando, si mantiene, si empeora. Pero no, uno trabaja sobre el déficit, por eso la importancia de las evaluaciones, son fundamentales. Yo no entreno a nadie, pero no en la selección, ya en la selección es de otro nivel, pero acá en el ámbito amateur, en el que me estoy moviendo ahora, el deportista que entreno, si no lo evalúo no empiezo a entrenar. Entonces ahora en la virtualidad yo le mando las evaluaciones, se filma, lo veo, y digo, bueno, mira, vos tenés esto, estos son los ejercicios, hacelo, yo te miro, filmate, entonces ahí uno evoluciona. Pero la evaluación es determinante, uno trabaja a partir de ahí porque, digamos, para ponerle kilos, es como el auto, si vos lo vas a cargar, vos tenés que tener la seguridad que no se te rompa o no se te pinche una rueda. Esto es exactamente lo mismo. Claro. Yo creo que, bueno, como dijiste, vos tocaste un tema, hablaste de todo Sudamérica. Yo soy un convencido de que casi nosotros no medimos en general, ¿sí? Y creo que la cultura evaluativa es clave para poder no solamente iniciar un proceso como diagnóstico, sino para continuarlo y o sea, encarar un sistema, ¿sí? Sí, ¿Crees hay que irlo que, modificando, sí. claro, Pero y que sí, es sí. dinámico, ¿no? Se va modificando de acuerdo, bueno, como dijiste vos, Sí, ¿no? A digamos, cuestiones que se van aprendiendo y esas cosas, ¿no? cada país, cada región, cada equipo tiene la libertad de tomar los datos que tiene o la referencia de biografía que tiene. Lo importante es que les sirva. En esto del entrenamiento, si sirve, se usa. Y uno se da cuenta si sirve, si te ayuda. Digamos, yo empiezo a hacer, digo, no, mirá, no vamos a hacer más esto porque no sirve y vamos a hacer esto. ¿Sirve o no sirve? Entonces, la diferencia entre la biografía, que a veces no está probado en la realidad. Entonces, vos con la experiencia práctica o viendo la biografía y tratando de aplicarlo, decís, mira, yo esto no lo puedo hacer. Vos me hablás del FMS, la certificación del FMS sale $400. Acá en Argentina, yo hoy no pago más $400, porque son 100.000 pesos para hacer una, Claro. digamos, no lo vale tanto. Pero, digamos, es importante que uno pueda tener algunas herramientas para acercarse al diagnóstico del jugador. Y cuando uno tiene muchos jugadores, como pues, digamos, el profe del club o el entrenador que está solo con 70 pibes, ¿sí? O entrena 2 categorías, digamos, masculino, digamos, las 2 Se ramas. complica, ¿eh? Se complica. Claro, entonces uno ¿qué hace? Bueno, tiene que elegir alguna prueba. Entonces evalúa el tobillo, la rodilla y la región lumbar. Y después evaluó cuántos saltan. Entonces, bueno, ya tengo algo. Porque si no, ¿el profe de qué habla? De psicología. Entonces yo te pregunto, ¿y cómo entrena? Yo hablo con Seba. Che, ¿cómo entrena el Modena? No, entrena barro. Este pibe, ¿sabes? Entrena barro. No, pero ¿cuánto levanta? Claro. No, mira, sentadilla no hace porque le duele la rodilla. ¿Y qué hace? Y mira, a veces hace prensa. Entonces, bueno, tenés el... Entonces, cuando se lesiona, no sabe por qué se lesiona. Claro. Y hablas de otra cosa. Hablas de coaching. Hablas de psicología. Hablas de neurociencias. Hablas de cognitivo. Tal Es decir, cual. ¿cuántos kilos levanta? ¿En qué ejercicio? Tal cual. Y en la selección nos venían muchos a nosotros. Y yo me decía, no, yo hice esto. Le digo, bueno, subite a la barra. ¿Cuántas dominadas haces? 6. No, papá, acá para ser bueno tenés que hacer 10. Cuando haces 10, te tenés que poner kilos. ¿Sabés cuánto hace Nico Bruno? 3, 4 repeticiones con 30 kilos. Andá. Ya está. O sea, uno cuando evalúa tiene toda la evolución. Entonces, yo lo mejor, con lo que más me sentía cómodo, que yo tenía los valores de la mayor y los valores de la selección menor. Entonces, venía Bruno y le decía, Nico, mirá que tenés un sub-23 que te está comiendo los talones. Claro. Y después venía un sub-23 que pensaba que podía jugar en la mayor, o que en el club pensaban que tenía que jugar, y le decía, ¿sabés lo que te falta vos para jugar en la mayor? ¿Sabés cuánto juega el que juega en tu puesto? ¿Sabés cuánto levanta? Vos estás años luz. Entonces, o sos muy bueno técnicamente, o no lo vas a pasar nunca. Chau, se acabó. Entonces, vos al menor le mostrás la evolución, pero la evolución de el que va a jugar. Entonces yo, a Jano, digamos, y esto también lo aprendimos de Julio, digamos, a Jano Martínez, ¿a quién le mostraba yo? A Nico Bruno. Claro. A Jano Martínez lo tuve yo todo el 2016,
Jano Martínez no fue juego olímpico, jugó todos los torneos de la selección. Julio apostó ese año a Jano Martínez. Bueno, se va, jugó todos los torneos jugó. Y terminó en Bariloche en octubre en el Sudamericano. ¿Sí? Entonces, Jano Martínez, cuando viajaba, Julio le decía, vos lo tenés que mirar a Nico Bruno. Nico Bruno es tu ídolo. Porque Nico Bruno era más fuerte, era más claro. Entonces, claro. Jano Martínez no tenía que mirar a Facu Conte. Facu Conte mide 2 metros. Tiene otro juego. Entonces, el opuesto de 1,95 no lo tiene que imitar, digamos, no lo tiene que imitar a Kurek. Tiene que mirar al zurdo de Raidú. Entonces, tu ídolo es la Raidú. Fíjate que con 1,95 m, ¿cómo juega? Entonces, a veces el error del entrenador, del preparador, del jugador, es que miran otra realidad. Entonces, yo soy armador chiquitito y quiero jugar como Luciano de Checo. Y no, Luciano de Checo mide 1,90 m. Vos medís 1,70 m, vos tenés que mirar a Mati Sánchez. Claro. Ahora, si vos medís 2 metros, miralo a Mati Giraudo. Y en las pesas lo mismo. Tú tenés un central bajito y le decís, mirá, flaco, si vos no te matás con las pesas, no vas a jugar nunca a la selección mayor. Perfecto. Te dice 1,94. Y, por ejemplo, dentro de lo que sería la preparación física, ustedes, por ejemplo, ¿sí tienen acceso a copiar o a estudiar, por ejemplo, la preparación física de los países como, no sé, se me ocurre ahora, Estados Unidos, Brasil? Vos hablabas recién de Brasil. ¿O es bastante cerrado eso? Y lo que pasa es que no... Viste, vos te saludás vos te saludás, claro, charlás, hablás, pero a veces estás tan impregnado por la competencia que no. Es poco ético también, viste, no te podés mirar. Nosotros en el 2016 estábamos con Ale Grossi en el Sudamericano de Bariloche, y yo sin querer entré con el equipo mientras estaba entrenando Brasil con pelota, y el entrenador que era Giuliani paró el entrenamiento, nos miró con una cara, diciendo, estamos pasando caminando, estás haciendo saque y pase, pero nos miró con un odio y todo el equipo mirándonos, viste, debo decir, claro, no, entonces no se puede mirar. Por ahí después, digamos, yo con el profe, con Lucas, que lo conocía, porque ya nos habíamos enfrentado muchas veces, por ahí charlamos, tomás un cafecito y decís, che, ¿vos qué hacés? Pero no te ves entrenar, salvo que te veas en el mismo gimnasio un ratito y ahí uno, viste, claro, pispea, mirá lo que están haciendo, mirá lo que... O vienen los jugadores y te cuentan, che, claro, mirá que Brasil, siempre tenés uno que sabe, viste, claro, porque son amigos, viste, entonces, che, viste lo que están haciendo acá, están haciendo esto, el otro, entonces ahí te enterás, pero yo cuando estaba en la selección hablaba mucho con los profes de liga, entonces me enteraba de los que me contaban lo que hacían con el club, viste, claro, hablaba mucho con Seba, que él estaba en Puerto, y entonces yo le contaba de la selección, lo que estaba, después hablaba con muchos más, que son amigos, entonces te contaban, pero vas a jugar con Serbia y no lo podés ver. Claro. Estás en el hotel y están haciendo pesas y no, salvo que conozcas a algún jugador y lo saludás, pero no, ese acceso lamentablemente no. Ah, sí. No, te preguntaba porque, bueno, el otro día pasaban las estadísticas con respecto al tema del alcance, ¿sí?, de los jugadores. Sí. Y bueno, y Argentina, dentro de lo que es el tema de salto, estaba muy bien catalogado, porque bueno, indudablemente por la altura, no estábamos en condiciones de jugarle igual a los países, digamos, Polonia o Serbia, etcétera, sí, etcétera. Pero después en el juego se le juega de igual a igual, y en el tema del alcance se equiparaba, o sea, más allá de esa distancia que es, digamos, no se puede cambiar, ¿no?, que es lo físico. Pero entonces quiere decir que se trabaja bien en Argentina en ese punto. Yo creo que se acortó mucho. Los profes de liga de Argentina tienen mucho rodaje. Pasa que, bueno, ahora, digamos, profe más grande que yo ya casi no hay. Claro. Y este año no sé si se va a jugar, ojalá que sí, pero bueno, hay un éxodo masivo y, digamos, la realidad es que uno no se puede dedicar exclusivamente al vóley porque no hay honorario suficiente, y se tiende un modelo regional que está bueno, de desarrollo de la región para todo el staff. Lo que pasa es que, bueno, el profe por ahí que trabaja todo el año en colegios o en algunos lugares no tiene el tiempo para dedicarse realmente a la elite. En otros países sí, entonces se crece más rápido. Y acá el problema es que hay menos gente que juega. Acá, digamos, los saltos los quieren todos, y ha crecido mucho el básquet. El básquet, campeón olímpico, subcampeón del mundo, tiene figuras en todos los torneos. Y nosotros en el vóley también, porque tenemos grandes jugadores en las mejores ligas del mundo, tenemos jugadores en Italia, tenemos jugadores en Polonia, y entrenadores en todos lados. Lo que pasa es que, bueno, el mercado es más chico, tenemos menos jugadores, y si te descuidas desde la gestión, el básquet te gana, te lo saca la natación, te lo saca el handball,
Entonces, bueno, ahora se armó un proyecto nuevo Sí, de están trabajando los desarrollo chicos, muy bueno, sí. con Marcelo, que yo creo que va a funcionar. Pero bueno, digamos, hay que hacer eso para captar a ese talento, por lo menos de la talla y el salto, que es lo que van a medir, porque si no, se te van, y aparte el vóley es un deporte difícil para empezar, salvo con las nuevas metodologías, como bien está haciendo, digamos, Gómez El con tema del mini. el tema del mini. Entonces, bueno, ahí uno puede captar mejor, pero digamos, si no, No, lo no es más fácil fácil. es jugar al fútbol y al básquet. El Así básquet es es. mucho más fácil, Así es. El ¿viste? nuestro es un deporte de rebote, tiene una característica muy, muy rara, ¿no? Una Claro. preguntita, a tu criterio, bueno, nosotros coincidimos en Sacuarema, ¿no? Donde estuvimos hablando ahí un ratito. Bueno, yo llegué a Sacuarema y me parecía Disneylandia del voleibol, ¿sí? Sí, a Porque nosotros también, es una sí, cosa nosotros también. maravillosa lo que Sí, tienen el ahí. Seba también dice, sí, Sí. nosotros también, nos queríamos morir. ¿Crees que por nuestra idiosincrasia, cuál sería el modelo ideal para la captación? ¿Es regional o es, por ejemplo, como tiene Brasil, que van ahí y se quedan ahí? ¿Cuál te parece que sería lo mejor? No, yo creo que Argentina es muy grande y no tiene tanto presupuesto para andar viajando todo el tiempo a capital. Yo creo que hay que descentralizar. Lo que pasa es Ok. que, bueno, si vos tenés un entrenador de la selección menor, vos podés tener subselecciones que vayan entrenando los chicos. Lo que pasa es que acá el modelo de desarrollo del vóley es por el club. Los chicos, entonces, Así es. hay que detectarlos y acercarlos al club para que les den contención. Nosotros nunca tuvimos o salvo en la década del 80 y sobre todo del 90 y 2000, que por ahí había algún grupo estable, ¿sí? Como se hizo en Córdoba, con Carlos Belendier, si no me equivoco, pero digamos, no hubo un proceso estable de chicos que juegan en la selección. Acá los chicos juegan en el club. Claro. Entonces, se entrena en forma intermitente y alternada entre el club y la selección. Yo creo que está bueno porque en el club se entrena bien, se entrena cada vez mejor, se juega mucho, y la selección te da un plus, porque juntás a los mejores. Entonces, bueno, Claro. vos en el club por ahí tenés uno o dos buenos, ¿sí? O del nivel de selección, y cuando van a la selección tenés 14, 16, de los cuales tenés 6 o 7 con proyección para la mayor. Entonces, el nivel es importante. Sí, está bueno, estamos Eh, bien encaminados entonces con eso. Sí, está yo de creo que acuerdo. sí, hace falta, pero no es una crítica, hace No, no, falta no. más gestión de la Claro. que hay. Yo creo que siempre, digamos, es bueno lo que se hace, porque los equipos siempre están bien. Bueno, no, es algo esto como que, digamos, esto es como las ventas, no lo podés parar nunca, siempre tenés que tener nuevos clientes. Entonces, vos tenés que ofrecer el vóley siempre, en todos lados, en todos El barrios. mejor Entonces, producto. y claro, vos tenés el chiquito de 10 y vos sabés que a los 12 lo tenés que tener jugando, y ese de 12 tiene un hermanito de 7 y le tenés Vení que para regalar una acá, pelotita y una remera, claro. seguro. Entonces, y la selección mayor tiene que tener todo y tiene que tener mucha televisión, mucha imagen, mucha promoción, y si gana mejor porque los chicos quieren jugar el deporte que gana. Entonces, Tal cual. cada vez que gana la selección Es lo que argentina, vende. claro, ¿sí? Por Así eso el es, modelo de desarrollo es a largo plazo. seguro. Claro. Nosotros salimos campeones con la sub-23 y no es que vinieron más sponsors. El tema es No, que la mayor gane. Cuando la mayor claro. gana, explota todo. Sí, Ese tal es cual. el verdadero negocio, Tal por lo cual. menos para mí, digamos, que funciona Ale, así. ahí Sí, tenemos un par de preguntitas. A ver, vamos a sí. ver. A ver, chicos. ¿Crees que la lea yo? Empezá con la de Delfina, sí. Delfina dice muy Desde completa la México, sí. charla. Bueno, es un No, saludo, ¿sí? no, Bueno. Alejandro, ¿qué recomienda el trabajo con su Ah, propio más peso? atrás. Ahí está, sí. Ah, sí. ¿Qué recomendás? El trabajo con su propio peso a jóvenes de 14 y 16 años, después del entrenamiento técnico o combinarlo, como vos quieras, antes, durante, después. ¿Sí? Con el propio peso se puede entrenar fuerte, ¿eh? Los gimnastas entrenan con algunos aparatos y con el propio peso del cuerpo y son animales. Así Claro. que antes, durante, después. Hay que ir viendo cómo lo tolera cada uno. Vos por ahí tenés un longilíneo, que se cansa rápido, tendrá que hacer algo después para que pueda jugar al vóley. ¿Sí? Perfecto. Y si tenés otro que tiene más tolerancia, más masa muscular, más testosterona, poder hacer algo antes y aguantar el entrenamiento. Porque acá también lo importante en la parte física es que no hay que descuidar el vóley. Si vos los matás en preparación física, después van y no aprenden. Claro, Pasa que hay exactamente. jugadores que necesitan algo de físico antes para sentirse mejor en el entrenamiento. Por eso a muchos jugadores les gusta antes las pesas. Claro. Van duros a la mañana a pelota, pero se sienten fuertes y estables. Y otros no. Entonces, bueno, hay que ir alternando. Acá, Perfecto. Joel Roja es un gran amigo. ¿Qué Ajá. me dice de estos programas específicos para mejorar el salto que venden algunas personas por redes sociales?
se llaman algunos, no sé si he escuchado. Y mirá, son métodos. Yo no le creo a los métodos. Es como, digamos, viene Carotti y te cuenta el método del Módena. Es un método fantástico para el Módena y por ahí para la 1 italiana. Pero para el club es muy difícil. Ahora, ¿hay cosas que vos podés tomar? Sí, claro, vos podés tomar. Fíjate que los primeros 2 días hacen evaluaciones. No es que se van a hacer una fiesta. Entonces, Claro. yo creo que puede estar bueno el programa, pero cuando vos metés a todos en la misma bolsa, es muy general. Ese es un producto. Entonces, bueno, si yo te digo pliometría, pero a mí me duele la rodilla y quiero saltar más, lo último que tengo que hacer es saltar con Perfecto. carga o para mejorar el salto. Por ahí tengo que saltar lo que se llama la prepliometría para estabilizar. ¿Sí? Así que yo iría por ese lado ahí, Joel. Después me pregunta, acá hay M. Gamero, dice, en los grupos de menores de 14 años, ¿cuánto tiempo pueden ocupar peso en una sesión de gym y cuánto tiempo en días o semanas? No, acá lo que hay que, digamos, las revisiones de fuerza habrán de 2-3 veces por semana en días alternados. Entre 30 minutos a 45 minutos, 1 hora de duración, con eso alcanza para mejorar. Mucho más de eso no te alcanza porque los chicos tienen que jugar al vóley también, no son pesistas. Entonces, voy a decir, ¿cuántas horas va el club? 3 horas, 2 horas de vóley y 1 de pesas. Más no, porque aparte en esas 3 horas tenés que comer, tenés que llevarte fruta, tenés que llevar para tomar algo. Entonces, un equipo de elite puede hacer un solo. Yo prefiero el turno, un solo turno de entrenamiento. El doble Perfecto. turno en algún momento está bueno, ¿sí? Pero después, digamos, el formato NBA. Nosotros con la selección lo probamos, hacíamos muchas pesas después, teníamos muchos jugadores que les gustaban, muchos que no. Nosotros no encontramos valores malos en fuerza máxima y potencia. Sí, les costaba lo estructural, ¿sí? Entonces algunos preferían pesas antes, ¿sí? Pero el formato NBA es un turno, son 3-4 horas, pasa que ahí vos llegás, tenés para comer, tenés para desayunar, haces toda la parte previa, te preparás, y ahí hacen las pesas antes. Lo que pasa es que ellos, la pretemporada de ellos es corta, ellos hacen mucha postemporada. Ellos entrenan mucho después que termina el torneo, no es el formato del equipo de liga. Entonces el equipo de liga tiene una pretemporada de 6 semanas, entonces tienen que entrenar doble turno, porque si no, no llegan. Pero todo el tiempo doble turno, en una temporada que vos jugás, el jugador llega cansado para jugar y llega con lesiones crónicas. Yo he tenido jugadores profesionales que tomaban antiinflamatorios para poder jugar. Eso no puede pasar. Perfecto. No puede pasar. Entonces, yo creo que hay que buscar un equilibrio. Yo creo que un entrenamiento largo y bueno, un solo turno, te sobra y te alcanza. Después por ahí, no es que, digamos, cada uno se va a la casa de fiesta. Por ahí vos podés hacer reuniones, el staff puede estudiar, puede ver los datos. Algún jugador lo puede citar para hacer algo aparte. Digamos, eso se puede hacer, pero todos los días doble turno es duro, desgasta mucho lo articular. Perfecto. Bien, yo te hago mi última pregunta. Vamos a suponer, una suposición de entrenamiento de club, ¿sí? Trabajan, tienen 3 veces a la semana el gimnasio, 1 hora y media, y por lo tanto no se puede dedicar al tema de la fuerza principalmente, ¿no? Porque no puede ir al gimnasio. Claro. Entonces, yo no conozco a la gente del gimnasio, una cosa que pasa muy común. Bueno, se ponen de acuerdo, van todos los chicos a trabajar a tal gimnasio. ¿Qué le debería decir yo a la persona que maneja el gimnasio como recomendación para que me trabaje ese grupito? Y mirá, lo primero que tenés que hacer es ir a averiguar vos. Si vos no Sí, sabés nada de preparación física, tenés que buscar a alguien, algún preparador, alguno que sepa, que esté más o menos encaminado para que te oriente. Eso es número uno. Número dos, no los tiene que tratar como deportistas, como personas que van a hacer culturismo, perfecto. ¿sí? Y no los tiene que tratar como una persona normal, porque el jugador de vóley en general tiene problemas en el hombro, problemas en la rodilla. Entonces, si vos vas a pesas y haces mucho pecho, mucho dominada mal hecha, mucho sentadilla, en vez de mejorar vas a empeorar. Claro, entonces el hombro antepulsado, vos vas a hacer press de pecho y te explota el hombro en 2 meses. Entonces el pibe se pone un poquito más fuerte, pero potencia todo lo malo que tiene. Entonces, vos tenés que ir a un gimnasio donde el profe haga un programa de preparación física orientado a muchos deportes. Ajá.
Está bueno. que sea un profe que sepa de levantamiento de pesas, pero que lo adapte a los deportes. Porque una cosa es el pesista, otra cosa es el jugador de vóley. Entonces vos tenés que averiguar un poquito. Eso de que yo los mando al gimnasio Sí, es que y eso hacen pasa solo, es muy común eso. claro, pero ahí mejoran poco. Salvo que el que esté, decir, mira, yo tengo un profe que entrena jugadores de fútbol, de tenis, de vóley. Entonces vos vas y arma planes diferentes, los evalúa, los cuida. Entonces, bueno, ahí sí uno puede encarar algo desde ese punto de vista. Perfecto. Pero yo buscaría eso, porque lo que uno ve es que los planes, y lo que yo vi, digamos, no en Ecuador, porque no conozco, pero ponele, el año pasado que estuve en Colombia, en general, ¿sí? En los gimnasios todavía está el esquema tradicional del culturismo. Hay mucho fierro, ¿viste? Claro. Mucho pecho, mucho hombro, o sea, toda esa cultura de querer ganar músculo, pero con ejercicios contraindicados. Entonces, mucho ejercicio aislado, y que por ahí los chicos van a hacer pesas y hacen la camilla de cuádriceps, hacen la camilla de isquiotibiales. Entonces, bueno, después eso no te mejora los problemas que nosotros necesitamos en el vóley. Entonces, necesitas un profe que sepa de fuerza, pero que por ahí tenga un poquito Perfecto. más la visión hacia los deportes. Muy bien. Chicos, ¿alguna preguntita más? Aprovechen a este súper profesional, por favor. Aprovechémoslo. No, no hay ninguna preguntita más. A ver. No, digamos, yo ahí en la presentación, bueno, ahí está José Peche también. José Sí, es un sí. gran Un gran entrenador, entrenador. formador. Claro que sí. Tantos jugadores que pasaron por él. Así es. Hay varios jugando afuera. El otro día hacía una nota, había como 8. Bueno, porque no, hoy no tienen, porque no quieren, pero si no, pueden armar un equipo Se con lo todos dijimos jugadores cuando de estuvimos Sonder. acá, cuando estuvo con nosotros acá en la El charla, yo le preparador dije. físico, Claro, Porque Seba también claro, estuvo ahí estaba en ahí. Sonder. Yo le Mirá, más decía, madera. algún día deberían darse el lujo que todos esos jugadores, porque el pase de esos jugadores pertenece todavía a Sonder, son de ellos, Ahí ¿no? vas a tener un problema, Peche, porque ahora Seba Carotti es entrenador. No, pues yo voy de segundo. Escuchale. Bueno, Yo voy de segundo y vos vas de profe. Ya la estoy Claro. endulzando a Silvana. Bueno, ahí está, güey, ahí me gustó. me mandó de PF a mí, seguro. Y mirá que se lo decía yo, ¿cómo andás, Ale? Se lo dije, Sí, Seba, está José. para primero, pero bueno, tampoco era para que me José, deje afuera. José, no me dejes mentir, pero dentro de mi currículum profesional está la instalación eléctrica en la casa de José, porque le hice la instalación eléctrica. Eso lo contó Carotti, también, eso lo contó, a mí me lo contó. Carotti es MacGyver. No, la Impresionante. verdad que 4x4, me todo acuerdo terreno. con Ale, la verdad que hicimos un grupo de trabajo increíble. Durante 4 años en la selección me veía más con él que con mi señora. Y los mensajes, los audios. Los audios, los mensajes. Y de hecho, cuando Ale contaba que él prefiere hacer los turnos largos, hubo un periodo en la selección que hacíamos turnos largos, que primero entrenábamos pelota. Cuando terminaba la parte de pelotas, los jugadores hacían una pequeña merienda con frutas, manzana, banana. Y después, antes de entrar a pesa, a la hora y media de hacer pelota, Claro, hacían sí. una infusión de banana, manzana, algunas frutas. Cuando terminaban pelotas, la parte de los yogures, cereales, frutas secas, y ahí nos íbamos a pesa. En ese momento, mientras los jugadores entrenaban con Ale a las corridas, que era todos los días así, preparábamos las bananas, las manzanas, uno iba para acá, el otro la venía, las llevaba, y nos decíamos entre nosotros, dale maestro que la estamos rompiendo. Era una automotivación, No, y pero con los que materiales, con las sí, con tarimas, los hasta que las materiales, con las dejamos. tarimas, que Con las nos llevó a tarimas. hacer un trabajo, la verdad que grandísimo. Y una de las preguntas que te puedo llegar a hacer, Ale, que creo que puede llegar a servir, no lo sé, porque nosotros, digamos, últimamente estamos acostumbrados a trabajar en estructuras importantes. Pero, por ejemplo, en la situación de que un entrenador se encuentre solo, que entrene 3 veces por semana, 3 Claro. horas, supongamos, ¿cómo organizarías vos la parte de prevención y la parte de fuerza, la parte de entrenamiento con la pelota? ¿Con cuál sería tu idea? Que creo que puede llegar a servir para muchos de los que Sí, están sí. acá, que Y tienen mirá, esa... yo creo que el entrenador primero tiene que estar convencido que lo tiene que hacer, que es su obligación, es parte del proceso. Y yo creo que todo lo que tiene que ver con la prevención tiene que estar antes porque te prepara mejor para entrenar. Entonces, para mí el mejor formato es que hagan toda la parte de prevención antes, dirigida por el entrenador y supervisada, porque si no a veces la parte física, el que no le gusta llega tarde o el que llega tarde por el colegio no lo hace, y ese es el que después tiene problemas. Entonces, yo creo que tiene que armar un tiempito para hacer antes algo de preparación física desde la prevención y entrenar. Y después puede hacer las pesas.
también las puede hacer antes, si tiene tiempo y están todos, ¿sí? Pero digamos, no es una excusa que no llegan antes para no hacer preparación física, porque si no hacemos prevención, el entrenador aprende a hacer el calentamiento físico y lo hace y ahí mete mucho contenido y después pueden hacer pesas, ¿eh? Pero digamos, hay que, si uno cuando el chiquito va a sub-14 dice, mira, acá entrenamos 2 horas, y vos le decís qué hacer, vos tenés que llegar a las 9 y nos vamos a las 11. Algunos días hacemos calentamiento y entrenamos, otro día hacemos pesa y entrenamos, otro día calentamiento, pelota, pesa, ya, vos le vas llevando, porque si no, a veces, como las pesas no les gustan, o no van a físico, o no sabés si la hacen. Yo creo que el entrenador ahí tiene que gobernar el proceso y hacerse dueño de eso, y si no tiene un profe, bueno, buscar un estudiante de educación física, un chico que sea entrenador y que le guste la preparación física, y de a poquito irlo llevando para que te ayude, porque es mucho trabajo también. Si el entrenador tiene que mirar todo y tiene muchas categorías. Pero si vos tenés uno más que tiene ganas, bueno, pues le tirás unos pesos, lo empezás a formar y te ayuda a mejorar el equipo. Y sí, creo que hay una realidad que el entrenador debe saber o conocer de preparación física. Y algo porque sí tiene que... eso es una ventaja muy importante. Saber lo que hace el jugador en la parte atlética te da muchas ventajas. O incluso esto de poder dirigir un calentamiento donde haya mucho contenido de prevención es muy importante. Cuando uno no dispone de mucho tiempo. Claro, y sobre todo en los viajes, ¿viste? Porque a veces vos tenés el equipo, pero el entrenador, el profe, no va al torneo. Entonces, pero no te estoy hablando de selección, te digo, digamos, el entrenador, yo que fui los últimos años a las Copas Argentina, acá en Chapalmalal, que me encantaron, ¿viste? Y van muy pocos profes, o sea, va Ciudad con profe, va algún equipo más, después la mayoría de los equipos van solos. Entonces, vos tenés que tener algo del calentamiento, la prevención, porque es parte del deporte. No al nivel específico del preparador, pero lo básico, ¿viste? Claro. Pero lo básico. Conocimiento básico, está bien, estamos de acuerdo. Y lo básico lo tenés que tener. Y vos tenés que hacerlos de hombro, vos tenés que hacerlos de rodilla, ordenar, dirigir el calentamiento, porque si no vos tenés algunos chicos que les gusta y lo hacen, y otros que no, y después vos lo necesitas. Perfecto. Muy bien. Qué linda charla, muchacho. Pasó 2 horas, pero así, como si nada, ¿eh? Podíamos seguir hablando. Leo, te dije que era razón. número 1. Así es, tenía razón. Qué lindo, cómo lo disfrutamos. Bueno, chicos, si no hay ninguna preguntita más, la verdad que Ale, Seba, grandioso lo de ustedes, tienen un presente maravilloso, los felicito, un orgullo, como decíamos, que sean de nuestra nacionalidad, sigan así porque realmente merecen, como les decía, el presente y mucho más, ¿sí? Así que bueno, un placer de compartir este momento, y bueno, esta charla indudablemente la van a disfrutar también las próximas personas que lo quieran hacer, y bueno, en algún otro momento te voy a citar de nuevo, Ale, y Seba, ya sabés que cuando termine la temporada no te escapás. No te escapás, ¿sí? No te escapás. Ya te dije, hoy me tocó hacer una conferencia de prensa en italiano que no sabés lo que fue. En italiano, ay. Claro, todos los Yo no parlo italiano. Porque el entrenador principal está con la selección de Alemania, entonces ya de mañana arranca conmigo y el preparador físico del equipo. Así que hoy estaban todos los periodistas y alguien tenía que hablar. Y obviamente... Bueno. Yo soy muy cara dura. Mírame. Ay, sí, yo te iba a decir yo, mirá. Ay, cómo me... Bueno, gracias, Seba. Gracias, Ale. Bueno. Mira, Ale, gracias. Salúdense ustedes. Muchísimas gracias, bueno, Seba, por la recomendación. Muchísimas gracias, Leo, por la invitación. Y bueno, toda la gente que entró y se quedó. Así que muy, Ale, muy respetuoso. La historia es así, mirá. Yo voy a presentar al próximo disertante y después te dejo para que salude a la gente y para que le dé un consejo a los entrenadores que recién arrancan. ¿Ok? ¿Cómo no? Siempre todos hacen eso, ¿sí? Bien. Bueno, bárbaro. Ale, buenísimo. Un abrazo enorme para vos, para Seba. Gracias, chicos. Y bueno, después te llamo para saludarte de manera personalizada. Dale, chicos, cómo no. Dale. Chicos, chau. El día miércoles iba a estar la charla del profe Mario Rodríguez de México, pero ha tenido un problemita personal, ¿sí? Así que me pidió por favor de pasarlo. Si hay algún disertante, sí, que puedo conseguir, lo vamos a hacer. Estuve haciendo trámite con Carotti, pero parece que no va a poder porque tiene que hablar en italiano, ¿sí? Así que pasamos a la del día viernes del profe Rogelio Vinent, que es del profe de inferiores de Vélez Arfiel, que va a hablar de un tema muy lindo que es
Ayúdenme. Optimización. Perfecto, ahí está, del entrenamiento, ¿sí? En un club, ¿ok? Que es algo parecido de lo que estábamos hablando recién. Así que lo vamos a aprovechar al profe Roger, ¿sí? De nuevo, muchísimas gracias, amigos, y los dejo con el profe Ale para que se despida de ustedes. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer poder compartir con amigos, con la gente del vóley. Respeto muchísimo a la gente que se sigue capacitando. Yo en los cursos que doy presenciales siempre hago aplaudir a la gente grande, porque a veces hay poca gente grande. Parecería que a veces uno, porque es grande, no tiene que seguir aprendiendo, y no es así. Yo tengo 44 años, por ahí parezco menos, pero tengo 44 y todos los años aprendo cosas nuevas, porque si no uno se queda. Entonces, y además es necesario para mantener el sistema nervioso activo. Así que eso de que yo ya sé es complicado. Y nada, el mensaje para los entrenadores grandes, jóvenes, chicos, es que uno se autopone los propios límites, y lo importante es ir a buscarlos, y el tema de la capacitación es muy importante. Uno tiene que estudiar, que capacitarse, que seguir aprendiendo. Siempre tiene para tener nuevas herramientas para ayudar al equipo, nada más. Así que muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, muchísimas gracias, bravo. Gracias, chicos. Un genio. Muchas gracias. Ale. Muchas gracias. Chao Seba, chao José, chao Leo, Chao a todos. chao Juan, muchas gracias.